Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a tu podcast fundamental. Ahora en el episodio número 27. Hoy tendremos una invitada muy especial. Durante mucho tiempo hemos querido coincidir y por fin lo logramos. Está con nosotros Judith Adriana Ortiz Ceja. Judy, como cariñosamente la conocemos, es empresaria, académica, consejera y promotora del liderazgo empresarial con sentido humano. Es esposa y mamá de un niño de 10 años y ha construido una trayectoria que combina exitosamente la dirección de empresas, la formación de líderes y la participación activa en organismos empresariales y educativos. Es socia fundadora de Suma, Suma Te Lleva, empresa especializada en transporte de personas para los sectores empresarial y turístico, organización que hoy genera oportunidades para más de 380 colaboradores. Su compromiso con el desarrollo empresarial la ha llevado a participar activamente en distintos organismos, destacando como consejera de Coparmex Jalisco y como presidenta de USEM Jalisco, la Unión Social de Empresarios de México, durante el periodo 2023-2026, impulsando una visión centrada en la dignidad de la persona y la responsabilidad social de la empresa. En el ámbito académico, ha sido profesora del ITESO durante más de 2 décadas, impartiendo cátedra tanto en programas de licenciatura como de maestría, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionistas y líderes. Es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Administración por el ITESO. Además, es egresada del programa de alta dirección del IPADE y participante activa de sus programas de continuidad, fortaleciendo permanentemente su preparación ejecutiva. También es egresada del Diplomado en Formación Social Difoso de USEM y actualmente forma parte del Consejo Directivo del ITESO, desde donde continúa aportando a la construcción de instituciones sólidas y comprometidas con el desarrollo de México. Su trayectoria refleja la convicción que es posible construir empresas exitosas sin perder de vista a las personas, integrando liderazgo, formación, servicio y propósito en cada una de sus responsabilidades. Muy bien, pues bienvenida, Judy. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, Pepe. Qué alegría estar aquí compartiendo contigo un pedacito de la tarde. Muchísimas gracias, muchas gracias. Por fin se nos hizo. Sí. Después de tanto tiempo de querer coincidir y de todas tus ocupaciones, pues qué bonito y gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, yo estoy feliz de estar aquí, gracias. Muchas gracias. Oye, a ver, hay muchos temas que quiero platicar contigo. La verdad es que ha habido personas que me han dicho, si platicas con Judy, pregúntale esto y pregúntale esto. La última persona fue Angie, me dijo, que nos platique de su familia. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Judy? Platícanos un poquito tu historia. ¿Cómo eras de niña? ¿De dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? Muy bien. Yo soy de Guadalajara. Vengo de una familia que somos 7 personas, es papá, mamá, somos 5 hijos y yo soy la quinta. Y de toda la familia, o sea, mis papás son de Michoacán y tengo también 3 hermanos más de Michoacán y una hermana que nació en Querétaro y soy la única de Guadalajara. La verdad, un privilegio ser la más pequeña. Eso me da una ventaja injusta porque yo no hice nada para hacerlo, de poder aprender de todos mis hermanos. Eso para mí ha sido clave, de verlos con su ejemplo, todo. Es maravilloso. ¿Tú naciste aquí? Sí, en Guadalajara. Los orígenes de tu familia entonces Michoacán. son de Michoacán. ¿De qué parte de Michoacán? Mira, son de, mi papá es de Cuandureo, un pueblo, Tacatscuaro, mi mamá. La realidad es que ellos muy jovencitos se fueron a vivir a Zamora para trabajar en el banco. En aquel entonces trabajar en el banco era de las mejores oportunidades para desarrollarte profesionalmente y se conocieron allí. Y allí se casaron y empezaron su vida, matrimonial en pareja desde ese punto. Mi papá lo estuvieron moviendo a diferentes sedes, en donde pues mi mamá y toda la familia se iban, ¿no? Y por ahí decíamos de entre broma y no, pero cada sede dejaba un hijo. Por eso somos 5. Sí. Qué interesante, a mí me pasó igual, pero yo tengo un hijo que nació en Colima, en Ciudad Guzmán,
Nosotros vivíamos en Colima. Otro hijo aquí en Guadalajara y otro en el DF. ¿Qué tal? Y bueno, También por trabajo. siguiéndote en Muy, trabajo. muy similar. Sí. ¿Y cómo fue tu infancia? Ay, mi infancia muy acompañada, ¿no? Siempre tuve una mamá muy presente, un papá muy trabajador también presente desde lo que eran esos roles, ¿no? En donde mamá se quedaba en casa, te cuidaba, te hacía de comer, mi mamá nos hacía ropa, todo el tema. Y mi papi trabajando todo el tiempo y muy acompañada pues siempre con mis hermanos. La verdad es que no nos dejaban salir mucho a la calle, solamente nos dejaban salir una vez a la semana o dos quizá, un viernes en la tarde, sábado en la tarde, hacer un que otro amiguito y demás. Pero la realidad es que yo me formé con mis hermanos. Eso fue. Y eso, estar viéndolos todo el tiempo y entre que, sabes, jugabas bonito y también te peleabas, ¿no? Como sucede con los hermanos, ¿no? Sí, claro. Y algo, ahorita que me hiciste la pregunta, me acordé de cómo era yo de chiquita y muy interesante. Desde chiquita yo quería ser maestra y yo ponía, y todavía a mis hermanos les da mucha risa porque se acuerdan de esos momentos en donde agarraba todas mis muñecas, las ponía sobre la cama, como si estuvieran sentados en un pupitre. Mis papás me compraron un pizarrón verde y mis gises y me ponía toda la tarde a gritarles, según yo, porque les estaba enseñando cosas. Pero la verdad es que los maltrataba a mis pobres muñecos, pero me sentía como la maestra, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de las cosas que me acuerdo. Desde niña yo quería ser maestra. Es bien interesante. Yo, por ejemplo, hoy por hoy soy profesora en la universidad y cuando platico con mis estudiantes les digo, es que pónganle mucha atención a qué jugaban de chiquitos. Tú no sabes cómo al final eso algún momento se va a cristalizar en tu vida de adulto. Así pasó conmigo. Realmente yo no quería estudiar pedagogía ni nada más dedicarme a ser maestra, pero la vida me ha ido llevando y no sé, tengo 23, 24 años dando clases y dices, no es casualidad, o sea, lo tenías en la mente de alguna forma, ¿no? Sí. ¿En qué colonia vivías? Colonia Jardines del Sur. Todavía viven mis papis allí. Oye, Sí. ¿recuerdas alguna travesura que hayas hecho de niña? Sí. ¿Eras traviesa o no? No, yo creo que era bien portada. Habría que preguntarle a mi mamá. Sí, la verdad sí era como de estas niñas modositas, ¿no? Que me portaba bien. Sí, travesillas. Me acuerdo en una ocasión en estas salidas de ya sea de viernes o sábado con amiguitas, amiguitos de la cuadra. Sí recuerdo haber quebrado una maceta de una vecina y me acuerdo que me llené de miedo completamente porque fue para mí un tema, una catástrofe, ¿no? Me acuerdo que llegué a mi casa llorando porque me sentía culpable de la maceta. Eso, que fue un accidente, ¿eh? Realmente no ¿Esa fue por vaga. experiencia cómo fue? Pues estamos jugando escondidas. Estamos jugando escondidas y seguramente en algún intento de pararme, la pateé la maceta. Lo que sí recuerdo es que me asusté mucho y me fui a la casa con mis papás, ¿no? La verdad es que luego ya no recuerdo muy bien si resarcí ese daño, fíjate. Que al final, bueno, era. ¿Cómo fue la una reacción maceta. de tus papás? Pues no, fíjate que no me acuerdo, te voy a ser honesta. Ok. Yo nada más me acuerdo que me asusté mucho. Me asusté mucho y llegué porque era así como, ¿cómo dañé algo de un vecino, no? Eso, como que ese es mi recuerdo, porque era muy chiquita. Yo creo que tenía unos 7 años, 6 años. Sí. Chiquitita. Sí. ¿Tu adolescencia cómo fue? ¿Qué recuerdas de tu etapa de De adolescencia? adolescente, súper ñoña. Me acuerdo que en ese entonces estaba una novela. No me acuerdo el nombre de la novela. Pero me decían a mí la de lentes la pasada de moda. Por algo era, ¿verdad? Porque era yo demasiado flaquita, ya sabes, la falda. Yo nomás no me desarrollaba. Parecía niña en toda la adolescencia, lo que fue la secundaria. Mi falda me quedaba toda floja, traía lentes y era súper estudiosa, ¿no? Entonces, algo que siempre me gustó también mucho era como compartir con mis compañeritos de la secundaria. Les daba clases en el recreo, ¿no? De los que estaban atoradillos ahí en matemáticas me quedaba y en este afán como de ayudar y demás, ¿no? Que me gustaba y dar clases, ¿no? Al mismo tiempo me quedaba con ellos y al mismo tiempo, pues era cero popular, ¿no? Porque pues estaba flaquita, feita y demás. Entonces, ya sabes que en esas épocas las personas que suelen ser muy atractivas, pues son las chicas, aparte bonitas y se desarrollan pronto. En mi caso no fue así. Pero como que me tenían aprecio porque pues les ayudaba con las tareas, ¿no? Pero eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo, iba a concursos de conocimientos también representando la escuela. Fue como de este tema académico,
de echarle muchas ganas y competir en los concursos y todo esto. Pues ¿Deporte practicabas? No. ¿Algún tipo de deporte, alguna actividad? Nada. ¿Algo? Todo era estudiar. Era estudiar y claro, iba a mi clase de educación física. Sí llegué a jugar voleibol, pero de esas veces que el profe te ponía y nadie me quería en sus equipos. Precisamente nunca he sido, o sea, soy de esas, como dicen, mala y picada, ¿no? Pero en los exámenes sí. Los exámenes ahí los tenía a un lado, ¿no? Pero en los deportes nadie me quería en el equipo. Ya sabes, estas veces que ponen a todos los niños y los dos líderes de cada equipo empieza a elegir a quién quiere, ¿no? Yo quiero a fulano, a sutano, así. Y yo era de las últimas que quedaba siempre, ¿no? Porque bueno, tengo que reconocer que no se me daba mucho. Todavía, pero me gusta participar en los juegos. Bueno, sí. Haces mucho por... Pues sí, corro, ¿no? Algo así. Aparte de la chuleta, corro por la chuleta y corro en la calle. Ya vamos a platicar de esa parte deportiva ahorita. Pero cuando terminas el bachillerato y te toca elegir una carrera, ir a estudiar tu profesión, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Sí. ¿Qué influencias hubo para que decidieras ese camino? ¿Quién influyó o no? Sí, claro. Y tengo que ser muy agradecida con Dios primero y la etapa y esos ángeles que Dios me puso en ese momento tan importante. Fíjate que nuestra visión a las mujeres, sobre todo es un hombre y 4 mujeres, era estudiar hasta carrera técnica. O sea, el tema como una prepa técnica, una carrera técnica para a partir de allí salir a trabajar y ya de ahí pues ir cada quien nuestra meta. Mamá, me acuerdo perfecto que ella nos impulsaba mucho a estudien, hagan lo mejor y entren en una empresa y escalen, siendo muy responsables y demás. Sin embargo, nuestra aspiración no era precisamente terminar carrera, maestría, cosas así. La verdad es que no. Era pónganse a trabajar porque era lo que tocaba, ¿no? Y no era nada obligatorio. La verdad es que eso era como el mundo en el que estábamos. Y tuve la suerte, ahí está el tema de ser la quinta, que yo ya tenía una hermana casada y ella tenía tiempo casada. Mi cuñado siempre me vio como su hermanita chiquita, ¿no? Mi cuñado tenía una empresa. Fue la verdad la primera oportunidad que tuve de tener contacto con un empresario. O sea, eso es algo importante que tengo que destacar. Y él como que me agarró mucho cariño en estas etapas en que yo me iba a los concursos nacionales de conocimiento. Porque en secundaria, me fui en segundo de secundaria a la Ciudad de México donde ellos vivían, mi hermana y mi cuñado. Y a él le pareció como algo, wow, esta niña, ¿qué onda? ¿No? Se vino, o sea, ganó concursos estatales y demás y está aquí. Y como que desde ese entonces yo me acuerdo lo importante de las creencias y de lo que uno le dice a los niños o a las personas en general. O te dicen, o te cortan las alas y te dicen que eres un tonto y no puedes, o te dice alguien, oye, tú tienes potencial, voy a ver la manera de ayudarte. Y para mí, él, en esa etapa, yo tenía 12, 13 años, recuerdo muy bien que me hizo mucha fiesta por ese famoso concurso, ¿no? Y bueno, él siempre como que me dio seguimiento, bla, bla, bla. Cuando se dio este momento de elegir el tema de la supuesta carrera o salirme, porque yo estoy como una prepa técnica, a salirme a la calle a trabajar y de ahí yo escalar, porque esa era la aspiración, era tratar de crecer ya con tus méritos propios, digamos. Estaba como en esta disyuntiva de si con la prepa técnica que estudié, si empezar a buscar el empleo de 8 horas, digamos, o ver qué seguía. Y ahí fue donde mi hermana y él intervinieron. Y entonces fueron y dijeron, yo te apoyo para la universidad. Confío en ti, fue un tema así. Mis papás también fue así de, oye, gracias. Pero, o sea, se sacaron como de onda, ¿no? De qué hacemos, no sé qué. Me apoyaron en una universidad privada, en el ITESO. Y yo recuerdo mucho, mi papi me dijo sabiamente, porque me dijo, oye, tienes que ser consciente que nosotros no podemos pagarte esta universidad. Y no puedes venir aquí a pedirme cosas que no te podemos dar, porque vas a empezar a tener contacto con gente que tiene un nivel económico diferente al nuestro. Entonces, vamos a dar la autorización, por decir de alguna forma, de que puedas tomar esta oportunidad, pero tú vas a tomar tu responsabilidad de seguir siendo buen estudiante, las metas siguen, todo esto. Y yo, pues, claro, ¿no? Yo feliz. Hice todo mi esfuerzo, saqué yo una beca al 50% porque me sentía también con esa responsabilidad de que me estaban ayudando con la universidad y gracias a Dios toda la carrera la estudié a la mitad de precio, digamos, ¿no? Y eso fue. Ahora, ¿qué carrera escoger?
mi papá, su experiencia fue como contador en el banco, mi hermano fue contador y como que todo daba a que esa carrera era una carrera muy noble y lo es todavía, en donde sí me decían también, me ayudaron a pensar en, oye, si te casas, esa es una carrera y si tienes hijos, una carrera que te va a permitir tener la flexibilidad de llevar contabilidades en tu casa y cuidar a tus hijos. O sea, te da mucho abanico. Y dije, pues por ahí me voy. Y escogí esa carrera y esa es la que estudié. Yo hoy digo que ya soy contadora, pero de cuentos, porque en realidad la contaduría no la ejercí. O sea, la ejercí mientras estudiaba porque trabajé, mientras estudiaba, trabajaba. Y al salir, bueno, salí con un empleo ya formal en una empresa donde empecé de becaria y más bien me dio amplitud hacia temas financieros, hacia áreas de finanzas. Y ahí empezó. Oye, el poder de las palabras, ¿verdad? Fuertísimo. Ahorita que te escuchaba, eh, tomo nota de dos elementos que me llaman la atención. El primero, esto que mencionas del el poder que le damos a las palabras. Una figura de autoridad cuando nos Sí, habla a nosotros siendo adolescentes en esa etapa tan, pues tan importante para nuestras vidas porque estás tomando decisiones trascendentales. sí. Y bueno, pues muchas de estas palabras les damos un significado que pueden marcar una ruta. Y luego el privilegio de que te apoyen también. El privilegio de que alguien confíe en ti, de que te pongan eh, hasta recursos, ¿verdad? Para Sí. apoyarte. Y qué bonito, que Sí, no es increíble. La verdad es que son de esas cosas, hitos en la vida que yo los tengo muy identificados en este famoso efecto mariposa, ¿no? O sea, como un cambio, el haberme ido por otro camino me pudo haber llevado a otro estilo de vida a lo mejor, o quizá todo iba a confluir en donde mismo, yo no sé, pero para mí estos han sido ángeles en mi vida que se han presentado en diferentes etapas y que me han ayudado a crecer y que nunca debo dejar de pensar en eso. O sea, todos nos debemos a alguien. Todo lo que tenemos no es mérito propio. Eso también es otra cosa. Para mí ha sido un gran aprendizaje. Y el que lo crea, pues está mal. Lo voy a decir grande, está mal. Porque somos producto, aunque hayamos tenido una niñez difícil, con familias disfuncionales, lo que sea, alguna persona te pudo haber abierto un horizonte y ese alguien le debes algo de gratitud porque te permite tomar mejores decisiones, ¿no? ¿cómo marcaron tu vida estos ángeles? ¿Cómo fue para ti? Sí. Porque también tú pusiste un esfuerzo importante para que esto sucediera, porque Sí, pudiste haber dicho, no, yo por aquí terminé mi preparatoria técnica y por aquí sigo, pero tomaste el riesgo también. sí, claro, claro. Y al final mis papás siempre han sido mis principales ángeles, por supuesto, porque han sido fuente de energía, fuente de inspiración, de siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Ellos no tienen, a ver, recordemos un poco el timing, ¿no? Mis papás no tienen carrera, ninguno de los dos. Mi mamá se quedó en carrera técnica, mi papá algo similar. Y así, pues juntos como equipo lograron muchas cosas. Entonces, obviamente, desde su realidad para ellos era, pues es lo que sigue, ¿no? Para todos. Eh, y bueno, ellos son mis ángeles porque me han inspirado a ese sentido de empuje, de luchar, ha sido de ellos. Y luego ya te van abriendo caminos, Dios, la vida, todo esto, y ya te vas encontrando esos angelitos que dicen, yo te apoyo, sí puedes, cree en ti, y te la empiezas a creer. O sea, no de que te creas mucho, me refiero a decir, pues, ¿y por qué no lo intento, no? O sea, eso. Porque la creencia limitante, creo que es un tema de condición humana que tendemos a irnos siempre hacia lo negativo. Eso viene, creo que lo traemos ya todos insertos en el chip de pensar que no se puede, qué miedo, como yo, todo esto. Pero cuando vas abriéndote caminos, o más bien gente o espacios te van abriendo caminos, dices, ay, y si, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no intentar? Y eso fue al final, pues una buena decisión. Pues mira, cómo ahorita nos compartes esta influencia que tuvieron en ti, estas personas que te apoyaron, también veo o percibo, y tú corrígeme si estoy equivocado, pero la figura de tus papás Sí. en cómo estaban haciendo su vida de familia. Y, y algo que me llamó la atención también fue o ha sido la honestidad de tu papá, de decirte, oye, Sí. Te me bajas de la nube, mija, porque luego al rato pasa que te empiezas a meter en otros círculos eh, que
quizá a veces por presión social, oye, ya mi amigo trae, lo veo yo hoy por hoy, ¿no? Trae tales tenis, también cómpramelos, cuestan 12,000 pesos, cómpramelos, porque si no, no soy parte de. Y eso es una tentación, hoy lo tienen más fuerte los jóvenes. En mi época también había esa presión menor, pero te dejas presionar por eso y luego llegar a exigir todavía a tu familia algo que no está en condiciones de darte, pues mi papá la verdad muy bien, ¿no? O sea, que me dijo, bien, pero enfócate, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue para ti estudiar la carrera? En el ITESO. Sí, en el ITESO, sí, la verdad, a mí me gustó mucho, me gustó. Creo que pude haber aprovechado más de lo que el ITESO ofrecía, como el deporte. Eso fue algo que después dije, debí haber metido para hacer comunidad. Seguía siendo como muy ñoña, ¿no? Y luego me metí a trabajar a mediana de carrera con esta presión de seguir con buenos promedios y fue una buena experiencia. Sin duda fue una buena experiencia y a mí me dio mucha seguridad personal poder tener una carrera. ¿En qué trabajaste? Trabajé como auxiliar contable, que se llamaba el puesto, arrastrar la pista tal cual, que me permitió con eso comprarme un bochito. Entonces, para mí, un granito en mi vida fue comprarme un bochito. Ser independiente, porque andaba en camión, ¿no? Poder tener mi carro, aunque era un carro más de lo más sencillo, no, bueno, yo me sentía que traía el carro más caro del mundo, ¿no? Porque me resolvía un problema, me sentía independiente y era producto del trabajo, ¿no? Mi mamá me ayudó también con eso. Mi mamá, ella siempre ahorró dinero y de ese dinero que guardó, nos dio a cada uno, oigan, guardé tantito, y con ese dinero para algo, pero eso sí nos decía nada de que viajecitos y eso, para algo que sea duradero. Entonces, con lo que me dio mi mamá más mis ahorros, me compré mi bochito. Oye, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Recuerdas? ¿Cómo era el bochito? A blanco. 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 Y yo feliz, les abrías, no sé si te alguna vez manejaste un bochito, pero le abrías las aletas al bochito y era un aire acondicionado. Padrísimo. Sí, padrísimo. No. Y yo me sentía, porque todo el mundo decía, si sabes manejar un bocho, sabes manejar lo que sea. Y pues bueno, me sentía la gran cosa, porque aparte, pues sí salí, en aquel entonces salí no tan mala para manejar. Sí, fue súper padre. El bochito era de mis hermanos. Mis hermanos, oye, súper trabajadores ellos. Obviamente les estabas, un poco lo que dije al principio, les seguía la pista de verlos tan trabajadores, muy generosos. Yo les lavaba los carros a mis hermanos y me pagaban, pero me pagaban por encima del promedio que se pagaba en lavadas de coche. Entonces, ese tipo de contribuciones que estuve recibiendo, estas señales de todos lados, pues me permitieron a mí formarme, porque yo sí veía, por ejemplo, les lavaba y les enceraba los coches de los fines de semana. Me pagaban más dinero porque como que les daba ternurita. Y eso fue muy satisfactorio, fue parte de mis ahorros y de ese, el bochito era de mis hermanas, se lo canjeaban, digamos. Ellas de allí se compraron otro carro y me vendieron el bochito y yo feliz. Qué padre, qué logro en ese momento de tu vida siendo estudiante. Sí. Está bonito. Sí, la verdad sí. Fue para mí algo como un premio gigante de la vida, ¿no? Tener un carro. Terminaste la carrera. Sí. ¿Y después qué siguió? Fíjate que estando yo, trabajaba como auxiliar contable, digo, en esta empresa, pero trabajaba en una empresa, en un micronegocio, no, era pequeño negocio, que no me gustaba cómo lo administraban, por cierto. No me gustaba mucho el ambiente, pero bueno, yo aprendí y ese era mi afán, ¿no? Pero mi visión era salir con un empleo, pero de una empresa transnacional. Esa era como mi gran meta. Entonces metí papeles en la bolsa de trabajo del ITESO y se abrió una oportunidad de becario en una empresa transnacional de cerraduras. Y pese a que yo tenía un empleo donde estaba en el seguro social y demás, acá era becario. Me acuerdo perfecto que la chica de recursos humanos me dijo, oye, vas a ganar poquito menos de lo que ganabas y no vas a tener seguro social. Te estás viniendo aquí de becaria. ¿Estás consciente de eso? Y yo, sí. Yo lo que quería era justo lo que siempre mi mamá me decía, métete en una empresa y trata de trabajar lo mejor que puedas para que vayas escalando, ¿no? Dije, yo aquí estoy bien. Bueno, perfecto. Entonces entré de becaria a esa empresa y en 6 meses, gracias a Dios, se abrió una posición de trabajo. Y entonces yo, siendo todavía estudiante, me tuve que cambiar a la tarde porque en la mañana yo trabajaba de 8 a 5 y de 6 a 10 iba a clases. Entonces yo salí del ITESO con un trabajo formal en una empresa transnacional y así empecé mi vida laboral, digamos, más formal. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En esa empresa duré 3 años. 3 años.
Muy bonita experiencia. Allí conocí a Lalo. A ver, Entonces, ¿cómo fue esa? qué mejor, ¿verdad? Que no era la intención La de mejor trabajar para eso. prestación que tuvo la empresa. Fue el mejor bono que me pude haber sacado. Entraste por un trabajo y salí con un esposo y con novio. Sí. No, de hecho, ¿sabes? Creo que salí. No, todavía no me casaba. Pero ya creo que comprometida, sí, algo así, por ahí, pero salí con. O sea, muy rápido, muy rápido. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas? Sí, uy, claro que me acuerdo. Pues a ver, padrísimo porque el ambiente de trabajo era muy bonito. Éramos muchos jóvenes recién egresados y hicimos muy buen ambiente. El ambiente nada pesado, todo padre. Aprendí mucho. Una empresa todavía existe, por supuesto, y ha pasado de manos diferentes. Creo que hoy es sueca, no, ya no sé bien, pero padrísimo. Y resulta que Lalo era proveedor de esa empresa. Era proveedor de sistemas. Tú conoces muy bien a Lalo y es todo tecnológico. Y resulta que en una de las visitas que hace a la empresa, porque estaban implementando un sistema de nóminas. Y pues yo estaba en un cubículo, ¿no? Yo no tenía privado, todo era, ya sabes, oficinas alrededor y una explanada gigante donde había cubículos. Yo estaba en un cubículo a 2 oficinas muy cercana del gerente de recursos humanos. Y digamos que Lalo siempre iba con el gerente de recursos humanos. Entonces, la realidad es que nos conocimos en la recepción. Yo salí por unos documentos y él estaba en la recepción. Honestamente, yo no lo vi. Yo fui el documento, pero él pues soltero, ¿no? Y estaba chavo y andan en la casa, ¿no? En ese entonces. Bueno, a esa edad así anda uno, ¿no? Entra Lalo con el de recursos humanos y le dice, oye, ¿quién es esa chica? Y ya el chavo le dice, pues es tal y tal y no sé qué. Y de manera muy creativa, el gerente de recursos humanos de repente se para de su asiento y le dice, oye, ven, acompáñame, le dice a Lalo, vente. Y lo lleva conmigo, lo pone enfrente de mí y le dice, oye, Judith, este chico te quiere conocer. Lo deja parado y se va. Entonces el pobre Lalo se quedó parado ahí y yo estaba sentada y me dio como pena ajena. Y yo, le vi luego le noté, es como la luz a Lalo, dije, le empecé a sacar plática porque obviamente yo estaba en una posición más cómoda que él. Al pobre lo mandaron ahí en frío y a partir de ahí empezamos a platicar. Entonces me cayó súper bien desde el principio y me invitó a salir. Y le dije que sí, o sea, cero problemas, yo bien facilota. Sí, salimos 3 semanas, me pidió ser su novia y también le dije que sí. Y luego me pidió casarme y pues ahorita ya tenemos 21 años. ¿Qué crees que sí? Le dije que sí. Entonces sí, fue bien rápido, la verdad. Y así salí con novio. Esta etapa creo que es fundamental en su historia. Sí. Porque yo que tengo el privilegio y el gusto y el honor de conocerlos y de convivir con ustedes, son una pareja muy inspiradora. Ay, gracias. Su relación y cómo llevan, cómo hacen equipo, si me permites llamarle de esta manera. Es eso, es equipo. ¿Sí? Porque hacen equipo, se apoyan y por eso no quise detenerme en esta parte porque no veo a Judith sin Lalo. Sí, claro. No me lo puedo imaginar y viceversa. Sí, o sea, sí. De verdad, creo que estamos complementan. Todo el tiempo pegados, tú nos conoces. Todo lo hacemos juntos. Sobre todo, bueno, desde que emprendimos, porque cuando nos casamos, cada uno tenía sus roles y teníamos un estilo de vida diferente. Cuando emprendimos, pues ya a partir de allí todo fue juntos. Y entonces estudiamos en el IPADE juntos, el diplomado en formación social juntos. Ahora que estuvimos trabajando en el consejo de USEM, pues juntos. Entonces, eso ha sido bien padre. Conferencia que hay, vamos igual. Vamos unos pasitos atrás del emprender, porque el emprender creo que ya fue una etapa más sofisticada en su relación. Sí. Pero cuando se conocen, ya se animó Lalo y te dijo y le dijiste que sí y empezaron a noviar. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo viviste esa etapa? La verdad, muy bonita porque desde un principio fue como una chispa muy bien, nos gustaban las mismas cosas, éramos igual de competitivos, nos encantaban los juegos de mesa todavía. Y ahorita traemos los sudokus, ¿no? Y diario es quién gana, quién pierde, siempre me gana el sudoku él, pero ahí vamos. Era mucho de juegos de mesa, nos íbamos a jugar tenis juntos, nos metimos a clases de baile. O sea, como que desde que éramos novios éramos muy inquietos.
de no nada más ir al cine y salir a la plaza, no. Era hacer muchas cosas juntos. Hasta ahorita me estás preguntando, estoy cayendo en cuenta que como esa complicidad la traíamos desde antes. O sea, esto, ¿no? Y agarramos como modas. Luego nos dio por el ping pong, o sea, era eso. Pero no Yo aburrido. más que modas lo relaciono con experiencias. Bueno, sí, sí. Como que viven, les gusta vivir experiencias juntos. Sí, 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 sí. Y si me permites también hacer un calificativo del tema, te veo que rompes estereotipos. Porque pues sí es cierto que la niña estudiosa, que Ñoña. está ñoña, etcétera, normalmente los que sacan 10 y 10 y 10 y 10 no necesariamente llegan a ser empresarios y a ser creativos y a ser emprendedores y tal. Y ustedes lo son, exitosos, atrevidos, valientes y tal. Entonces como que también está muy presente en tu vida esta parte de darte la oportunidad de experimentar y de romper ciertos estereotipos. Sí, un poco, ¿verdad? Está Soy padre. un poco rara, yo les digo, soy un poco rara. Sí, sabes que yo creo que siempre fui muy inquieta, o sea, muy inquieta, pero era una niña de casa, de familia, que no podía hacer más cosas, no, también en mi juventud no me dejaban salir a fiestas más que una vez al mes y con cierto horario. Entonces, pero siempre tuve mucha energía interior que la traté de canalizar en otras actividades que hacía. Tuve proyecto de voluntariado que duró varios años y demás. Eh, pero creo que cuando nos casamos, florecí más porque fue como tengo más libertad. No sé si me da a entender, ¿no? O sea, entonces, y lo interesante, y gracias a Dios, fue que pudimos encajar los sueños de Lalo con los míos, que eso ayudó bastante. ¿Verdad? Porque si cada quien hubiese mi inquietud o mi energía canalizada hacia un camino diferente al de él, sería diferente la historia de hoy, ¿no? Ese es un reto bien bonito y Sí. vamos a irlo descubriendo si tú nos ayudas a compartirnos un poquito esta parte que yo creo que muchas parejas de repente estamos buscando, cómo empatar Sí. objetivos, visiones, eh, respetándose los gustos y respetando la individualidad, pero haciéndose coincidir también en lo importante, etcétera. Cuando, cuando se conocen y empiezan esta etapa de noviazgo, cada quien tiene su actividad Ujú. profesional. Sí. ¿Cómo era? ¿Tú qué hacías? ¿Qué hacía Lalo? Sí, yo trabajaba en esta compañía donde nos conocimos. Lalo tenía un negocio con sus amigos. Hoy también siguen siendo amigos y demás. Duraron como 13 años en una sociedad que hicieron un software que em, es para recursos humanos, ¿no? Para administrar nóminas y todas las actividades de Por eso recursos iba con el humanos. gerente de recursos Claro, humanos. sí. Era su cliente. Era su cliente, exacto. Afortunadamente yo estaba a 3 casillas de ahí. Y entonces cada quien tenía eso. Cada quien se dedicaba a eso. Luego yo migré a otra compañía buscando una mejor oportunidad laboral y me voy a una cartonera. Todavía es una cartonera en su momento, la más grande del mundo. Yo me fui al área de finanzas y también me empecé a desarrollar en esa área y él seguía con su negocio, jugaba tenis, cada quien con su rollo, ¿no? Nos casamos y seguimos con ese rollo. Que la verdad, creo que si hubiéramos seguido con ese rollo, no estaría yo aquí. Vuelvo al tema. De esas cosas que me estuvieron pasando en el camino, que para mí han sido hitos. Un gran hito para mí fue el yo querer estar en esta gran compañía gigante y mi aspiración era llegar a ser una vicepresidente de esta compañía. O sea, yo decía, quiero escalar, 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 porque había muchas oportunidades. Pero es un ambiente corporativista lleno de egos y demás, en el cual uno bien fácilmente te metes en ese rol, ¿eh? O sea, te metes en una espiral que no sales. Yo aspiré a un puesto que en ese entonces era como el que le seguía, digamos, en mi post. Yo tenía una posición de jefatura de crédito y cobranza. La siguiente posición era la Contraloría. Las Contralorías en esta organización eran muy bien vistas. Aplico para esa posición y no me la dan. Y allí fue la vez que dije, tengo que hacer otra cosa.
Y el entorno ya no estaba siendo muy favorable para mí ni para mi familia, porque lo que estaba pasando con Lalo es que él hacía sus cosas los sábados, yo hacía mis cosas, él sus cosas, como que nos empezamos a independizar en cada quien sus temas. Y la decisión de que no, o sea, no me dieron el puesto y que dije, tengo que buscarle por otro lado y habernos sentado, Lalo y yo, de haber dicho, oye, tú y yo alguna vez platicamos que queríamos hacer un negocio juntos, ¿qué hacemos? Y le empezamos a dar forma, fue clave. Porque entonces, de haber empezado, o sea, te casas muy bonito y luego yo empecé a agarrar yo el camino del corporativo, bla, 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 el ego, todo esto, y él pues seguía sus caminos, nos pudo haber abierto una brecha muy grande. Y sin embargo, esto de decir, ¿sabes qué? Hagamos algo juntos, pues nos volvió a unir y no nos hemos separado desde entonces. O sea, separado me refiero en cuanto a las mismas actividades, pues, ¿no? En ese rol profesional. En ese rol profesional. Me refiero a eso de separación, ¿no? Y no sabes, de verdad, yo te digo, bendito sea Dios que me dijeron que no, que me dijeron no alarmas para ese puesto. Yo no sé qué pasó por la cabeza, porque esas crisis son las que te hacen crecer hacia otra cosa, ¿no? Si no, no me hubiera animado. ¿Cómo aprovechas esa crisis para tomar para dar ese paso? Fue así de, hagamos algo, fue sentarnos, Lalo y yo, y ya habíamos pensado que tú y yo, para eso, Lalo y yo también, algo que tenemos mucho en común, somos muy ahorradores, somos muy planeados, o sea, es más, o sea, tengo 21 archivos de Excel, uno cada año, en donde él y yo hacemos una planeación financiera de cuánto vamos a ingresar, a gastar cada mes. Tengo el mismo formato. Y eso nos ayudó mucho. Esto, desde que nosotros pagamos nuestra boda, todo eso, éramos de llevar el Excel súper bien. Y esa manera de gestionar los recursos, de hacer así, nos permitió tener un ahorro. Y ese ahorro fue con el que empezamos y dimos un enganche para comprar la primera camioneta. Pero eso nos ayudó mucho. Y algo que quiero destacar, que hace poco me cayó el 20 platicando justo con Lalo, que le dije, ¿te has dado cuenta que cuando tú y yo nos casamos, Lalo ganaba más que yo? Y para ninguno de los dos fue un tema. O sea, siempre antes de casarnos, nuestra idea fue, si tú tienes 3 canicas y yo 2 canicas, vamos a tener 5 canicas. No hay de que tú pones 2, yo pongo 2. O sea, desde un principio fue como Lalo también y yo muy de que, pues y si luego yo gano más, así va a ser, órale, no fue bronca. Y eso también nos ha ayudado mucho porque fue hacer, como pensar en el bien común familiar, ¿no? Cada quien pone su tanto, lo que cada quien tenga. Y a partir de ahí construíamos juntos los presupuestos. Y eso pudiera parecer una práctica muy simple, pero esa práctica nos ha permitido tener un negocio con las mismas bases. Nos asignamos un sueldo en la compañía, un sueldo más otros ingresos por ahí que cada quien tenemos, así que yo doy mis clases o X cosa, ¿no? Él por ahí tiene X, no sé, algún proyectillo, algo así que tenga y demás. Todo se va a una cuenta y todo lo distribuimos. Y entonces ese tema no nos causa conflicto, ni estrés, ni apego, nada. Y eso te permite como liberarte, porque el tema financiero es muy fuerte en un matrimonio, te permite crecer más. Es fundamental, es un diálogo importante. ¿Cómo recuerdas que fue este primer diálogo de sentarse con Lalo y qué hacemos? Vamos a hacer algo juntos. Sí, fíjate que ¿del negocio te refieres o de...? Del Sí. negocio. El negocio, pues fue este tema de decir, yo no tengo futuro en esta compañía y no me quiero volver a emplear. Hagamos algo juntos. De esas veces que dices, creo que yo puedo dar más sin que alguien me limite, porque luego al rato también tenía un jefe que era así de que todo lo que hacía, él se lo apropiaba y cosas así. Entonces como bien limitado, ¿no? Sentía que yo podía dar más y como que no se daba la posibilidad. Y al final concluía, porque bueno, Lalo ya era empresario, tenía su empresa, ¿no? Con sus amigos. Para mí sí fue algo nuevo, fue romper un paradigma y decir, pues me voy a aventar. Yo dije, pues a mí me enseñaron a trabajar muy duro. Le voy a dar todo mi esfuerzo y con el sistema de orden que tenemos de finanzas, pues ahora sí vámonos. Y así empezamos. Sí. ¿Cómo decidieron la industria? ¿Cómo fue que llegaron a la industria en la que hoy tienen su empresa? Sí, como el burro que tocó la flauta. Justo en la empresa donde yo trabajaba, me tocó en esta empresa cartonera, estaba en la colonia La Nogalera, en Guadalajara, y compraron una planta que todavía está muy grandota, que está en Tala, Jalisco. Entonces, como sabrás, se hace más o menos, que serán 40, 50 kilómetros de recorrido. Entonces, siempre fui muy inquieta y me metía en juntas donde no debía y ahí andaba de metiche. Me acuerdo que me tocó darme cuenta, pues que estaban viendo la posibilidad de mover, o sea, para no perder el talento, dijeron, oye, pues tenemos que mover a los colaboradores de Guadalajara a Tala para que no se nos vayan. Entonces,
tuve la posibilidad de darme cuenta al proveedor que estaban contratando, cuánto les iba a cobrar por viaje, en qué tipo de unidad. Y entonces ahí salió. Yo le dije a Lalo, fíjate que si compramos una camioneta y le empecé a hacer cuentas, van a pagar, me acuerdo muy bien en aquel entonces, el viaje creo que se los cobraban en 650 pesos en la mañana y 650 pesos en la tarde. Y según mis cálculos rancheros, yo dije, pues si cobramos esto más otro clientecillo que yo agarre y todo esto, órale, pues le entramos. Y con mis recibos de nómina metimos la solicitud de crédito a Scotiabank, me acuerdo, a mi nombre. Nos dieron el crédito, pagamos el 20% de la camioneta. En ese entonces eran 80,000 pesos. Realmente con eso arrancamos 80,000, que eran nuestros ahorros, parte de nuestros ahorros, y un crédito a 5 años. Y así empezamos. Con muchísimos errores. Hay mil cosas que nos pasaron, pero te tienen que pasar. Así, en una industria que ni conocíamos, empezamos haciendo servicio con placas estatales, que eso está terrible. No sabíamos, o sea, mil riesgos, todo. La póliza de seguro que contratamos no era propia del giro, pero para nosotros era asegurar un carro. Ay, Dios, o sea, de que ahorita digo, Dios mío santo, la ignorancia es atrevida. Bendita ignorancia. Bendita ignorancia, claro. Eso es. Sí, porque de repente ves limitaciones, ¿no? Ay, hay que hacer esto y resulta que mejor no. Sí, exacto. Demasiado, no te da parálisis por el análisis. Sí, exacto. Eso sí todavía medio sigo. Hay un tema de feeling, encomiéndate a Dios, saca más o menos tus presupuestos, más o menos, no los trates de sacar perfectos y anímate. Si no, se va a quedar todo en el escritorio. Entonces te tienes que aventar. Y hicieron esta primera edición. Yo les menciono que son como micro decisiones que marcan el rumbo de tu vida. Esta decisión de, híjole, hay que hacer algo juntos. Y mira, ya vi esta posibilidad. Pero la importancia de algo que mencionas, Judy, acerca de ser curiosos. Sí. De estar como alertas y con los ojos abiertos, identificando oportunidades y también valientes, pues atreviéndote a probar. Sí, ¿no? completamente de acuerdo. Sí tienes que ponerte en modo curioso. Pero eso es, a ver, a todos nos ha pasado. Te quieres comprar un carro rojo y todos vemos todos los días de, ay, no me he dado cuenta cuántos carros rojos hay. No es que haya muchos carros rojos, quieres ver carros rojos. Entonces yo creo que aquí el gran aprendizaje es lo que quieres lograr, lo tienes que empezar a visualizar y vas a empezar a darte cuenta de las oportunidades que hay. Porque yo esa posibilidad de pensar en ser camionera, transportista en mi vida, o sea, jamás. Y es una industria súper ruda. Y es una industria más de hombres. Y así, o sea, te tienes que aventar y, como dices, ponerte en modo curioso. Y este arranque, ¿cómo recuerdas que fue en términos de ya compramos la primer camioneta? Uy, sí, un orgullo. O sea, yo me acuerdo, de entrada, pues yo tenía mi horario Godín, ¿verdad? De 8 a 5. Entonces yo nunca estaba en las mañanas, nunca podía ir al banco ni cosas así porque estaba en mi oficina siempre. Y para mí, ir a abrir cuentas bancarias, cobrar un cheque, visitar clientes, era, bueno, me sentía la gran cosa. Tener esa posibilidad, aunque la empresa era yo, ¿verdad? Y Lalo. Entonces, yo estaba 100% dedicada a eso. Lalo seguía con sus otras actividades. Entonces, Lalo estaba partido. Y yo renuncié un 15 de octubre del 2007 para empezar. O sea, yo cerré quincena. Me acuerdo perfecto. Tengo mi último recibo de nómina guardado. Y el 16 de octubre de 2007 arrancamos el primer día y fue arrancar, porque me acuerdo perfecto que fue el día en que empecé. Pues yo ya me desperté sin empleo, la verdad, y sin carro. Yo tenía carro, en la otra compañía me daban varias prestaciones interesantes. Tuvimos que empezar por comprar un carro para yo poderme mover y empezar a picar piedra, desde construir el nombre, darle identidad. O sea, juntos hicimos nuestro primer logotipo que estaba espantoso, todo eso. El nombre sí siempre nos encantó, pero el logotipo espantoso. Y así, imprimir mis tarjetas de crédito en tarjetas de presentación en papel opalina, todo eso. Fue todo esos momentos que me acuerdo muy bien de mi espacio físico, todo lo que investigué esos días, lo tengo presente como si hubiera pasado la semana anterior. Oye, Judy, ahorita me lo estoy imaginando y estás compartiéndonos esta experiencia de literal hacer
un negocio artesanal, Sí, casi, o sea, de es nada. Sí, sí, sí. y esto es lo hermoso del proceso, porque cómo logras y logran ser disciplinados, qué es lo que se requiere para ese inicio literal. No es que te heredaron la empresa, no es que recibiste, no es que la compraron, no. La crearon de haber descubierto una oportunidad, de haberle apostado tus ahorros y después qué se requiere para poder hacer una empresa de mayores dimensiones. Hoy veíamos que son más de 380 colaboradores los que tienen en la Sí, empresa sí, ahorita. ahorita. Gracias a Dios, sí. No, es increíble. O sea, nunca nos imaginamos, no. O sea, en ese sentido, yo sigo, me sigo sorprendiendo de lo que se va logrando y no obviamente nada más por el esfuerzo Lalo y mío, es por el esfuerzo de todas las personas que hay alrededor, ¿no? Que cada quien le pone el operador, la gente administrativa, todo eso. Entonces, sí, fue un proceso, a ver, mm, tienes que tener un proceso de automotivación constante porque el contacto con el fracaso es todo el tiempo, sobre todo al principio. Muy fuerte porque nos pasaron muchas cosas. Invertimos en otras camionetas como a los 8 meses por un supuesto contrato que habíamos hecho y contrato mal hecho. Agarramos formatos de, ya sabes, de internet. El cliente que tomamos en ese entonces abusó un poco de nuestra inocencia. Pasaron más cosas. Nos quedamos con unidades, con créditos y sin cliente. No nos pagaban. Muy complicado. Entonces, si tú no tienes como esta de decir, pero sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, si no lo tienes, te vas a dar por vencido fácilmente. Y no, yo creo que algo que nos hacía mucho es decir, como si yo estoy trabajando 100% en esto y le estoy poniendo todo el empeño, vamos a buscar el cómo sí. Era mucho el cómo sí, cómo sí, cómo sí. Aunque claro, había días así, otros así. O sea, emocionalmente, pues traes tus ruedas, o sea, montañas rusas, ¿no? Fuerte. ¿Cómo era tu rutina en esos momentos? ¿Recuerdas? Sí, claro. Me acuerdo que Lalo se iba temprano a su oficina y yo me quedaba, prendía mi computadora, tenía mis prospectos. Ellos, en la empresa donde tenía con sus amigos, ellos compraban antes unos directorios. No sé si tú recordarás, vendían directorios donde venían todos los contactos, director general, gerente de compras, de recursos humanos, de las empresas, de las grandes compañías. Venían teléfonos y correos electrónicos, ¿no? Entonces ellos pagaban ese directorio y yo lo que hice fue sacarle copias, lo engargolé y fue venta en frío. O sea, lo que hacía era llamar una cita, una cita, una cita, una cita, una cita. Y así íbamos haciendo de a pequeños clientecitos, ¿no? Siempre mi rutina, bueno, era un tema, el área comercial siempre me ha gustado, honestamente. Y en mis tarjetas a la fecha siempre he puesto que soy del área comercial. Entonces, Lalo hizo una página de internet muy bonita, muy profesional. Nadie sabía que trabajábamos en un escritorio de tu casa, ¿no? Ahí al lado de tu cama. Entonces, porque aparentemente pues se veía todo muy bien. Y pues así. ¿Qué pasa? ¿Qué hacía yo? Pues sí decía mucho que éramos una empresa más grande. Teniendo una camioneta decíamos que siempre le agregaba más. No, tenemos 10, ¿no? Y cuando teníamos 10 decía que tenemos 15, cuando tenemos 15, 25. ¿Por qué lo hacía? No por mentiroso. Yo después le dije a Lalo, a ver, esto lo hago porque íbamos a grandes compañías. Ni modo de llegar a decir que era la socia fundadora yo y la de ventas y casi la que hace el aseo. O sea, no van a confiar en la compañía. Entonces, cuando dices, soy parte de una estructura comercial y soy una de las vendedoras, dicen, ay, caray, esto es un corporativo. Entonces, eso fue fue una estrategia que siempre seguía. A la fecha lo sigo. Yo todavía sigo vendiendo y yo llego y soy vendedora o soy directora. Depende del sapo, ¿no? A veces soy ejecutiva de ventas, a veces soy gerente de comercial, a veces soy directora comercial y ese es mi mayor puesto. No me importa, no es algo que me interese. Ya no digo mentiras, de bendito Dios, ya tenemos números para sustentarlo. Pero la mentira es, pues yo le decía, es que no es mentira. Un día me llegó así un flash y dije, lo que estoy haciendo es trayéndome un sueño a valor presente. Porque al final los números que daba era algo que en el fondo decía algún día lo vamos a alcanzar. O sea, si seguimos trabajando y así, bla, bla, bla. Y ya hasta que llegó el día en que ya dejé de decir cosas que no eran y ya lo que digo es, ya no era necesario. ¿Cómo fue para ti la experiencia de vender? Me encantaba, pero tengo que ser muy agradecida con la empresa cartonera. Okay. La empresa cartonera yo era de crédito y cobranza.
Entonces, en teoría eres la cara fea porque eres la que cobras. Pero algo que me funcionó, siempre fui como muy sociable, ¿no? Entonces, me funcionaba que los gerentes, yo autorizaba las líneas de crédito de los clientes grandotes para ver si les surtíamos o no cartón y a qué plazo, ¿no? Entonces me llevaban, los ejecutivos de ventas me llevaban con sus clientes, que eran clientes grandes. Entonces le empecé a perder el miedo a hablar con gerentes, con directores, íbamos con empacadores, me acuerdo que íbamos a Tecomán, por ejemplo, con estos grandes empacadores de mango, y entonces nos tocaba hablar con el dueño del empaque, ¿no? O íbamos a la salsa Valentín y me tocó hablar con el dueño, entonces para mí era, o los de Huichol en su momento, ¿no? Todo eso le empecé a perder el miedo a hablar con gente de mejor posición jerárquica, digamos, ¿no? Que la que yo tenía, yo estaba muy chica, pues tenía 20, ¿qué seré? 25, 24 años. Y allí le perdí el miedo a esto, a vender. Y al final yo lo vendí allí, pero yo les hacía preguntas para ver si les dábamos crédito. Y me empecé a dar cuenta que podía conectar con la gente, aunque fuera más grande, aunque tuviera mucho dinero, lo que sea. Entonces eso me ayudó, me dio mucha fortaleza. El mundo corporativo. Entonces, como yo al final iba y vendía al mundo corporativo el transporte, hablábamos como el mismo idioma. No me fue muy difícil esa parte. ¿Cómo es importante las ventas para las empresas sin importar el tamaño del negocito cómo, qué consejo les puedes compartir a los emprendedores, a las amas de casa que están pensando en tener un ingreso? Yo de repente escucho mucho, híjole, es que No soy bueno para vender. tengo todo, pero no soy bueno para vender, ¿no? No estoy atorado con las ventas. Justo hoy por la mañana tenía una conversación así con alguien y me dice, es que tengo todo un productazo y ¿por qué está el producto ahí? Pues es que no he encontrado quién lo venda. Esa fue la respuesta. Pues tú, porque es tuyo. Y yo creo que nadie tiene mejores elementos y mejores condiciones para poder transmitir la esencia de tu producto o de tu servicio. Para ti, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Es que sabes que la palabra vender está como prostituida, ¿no? O sea, tú te imaginas que es como llévele, llévele, llévele. No, o sea, eso es vender. Eso no es vender. O sea, vender es que hay que vender sin vender. Pues, o sea, es decir, tú transmitiendo lo que haces con las palabras como tú eres, es otra cosa, ¿eh? Cuando tú quieres ser como alguien más, de decir, mira, ese es muy buen vendedor, mira, siempre llega, saluda de man, voy a hacer eso. Y quieres obligarte a hacer cosas que no eres, no. Entonces, primero, pues trata de ser auténtico. Tú tienes tu estilo. Oye, soy más seriecito, pero eres técnicamente muy bueno en lo que estás vendiendo. Entonces, habla desde allí. O sea, habla desde quién eres. O sea, no me refiero a que hables de tu vida, pero usa tu autenticidad, yo creo, y tú eres el que más conoce tu producto. Desde allí habla, desde allí habla. Y quizá a lo mejor si pudiéramos verlo como técnica o algo así, es entender que eso yo lo he venido tratando de entender en el camino, nunca dejas de aprender de esto, es tener claridad qué problema estás resolviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, anteriormente, pues yo vendo transporte empresarial y transporte de turismo. No vendemos eso. En la unidad de negocio de transporte empresarial vendemos certidumbre. Y eso hace poco, hace un año o algo así, me cayó el 20. No vendemos transporte, vendemos certidumbre. ¿Cuál certidumbre? Que las plantas tengan la garantía que si Suma los mueve, van a llegar las personas seguras y a tiempo. Eso es lo que nos están comprando. Entonces, desde la certidumbre vende, ¿no? Suma Travel, vendemos transporte de turismo, bla, bla. ¿Qué vendes? Experiencias. Desde la experiencia que quieras vivir, subirte en bola, viajar con bola, con tus amigos, todo eso. Entonces, desde allí vende. Entonces, yo creo que si pudiera resumirlo, es autenticidad. Describe el producto como tal, no quieras hacer otro, y así eres el que lo conoce, basado en qué problema le resuelves al otro. Creo que esa es la clave. Y para descubrir qué problema le resuelves al otro, tienes que practicar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y construyes tu definición, ¿no? Construyes tu narrativa, digamos. Exacto, Sí. el qué es lo que, el descubrir cuál es tu propuesta de valor de lo que estás ofreciendo como solución. Y escuchar más, fíjate, esa es otra. Yo tiendo de repente a ser un poco perico, ¿verdad? A ver si me logras callar aquí. Y el llegar como perico, te estás quitando
toda la oportunidad de aprender de qué quiere el cliente. Pero si llegas con preguntas, oye, ¿y qué es lo que más te duele? Ya tengo cliente, ya tengo proveedor de transporte. Okay. ¿Y qué es lo que te gusta? Y no para que me hablen mal del actual proveedor, pero digo, ¿qué te gustaría cambiar de lo que tienes ahorita? Entonces, con esa pregunta te empiezan a decir todos sus dolores y todo lo que necesitan. Ah, o sea, ¿quieres esto? Sí. Y vas anotando y luego parafraseas. Y entonces garantizas que lo que sí se están entendiendo y a partir de allí construyes una propuesta, una narrativa. Pero creo que es eso, ¿no? No, escuchar, más escuchar, más escuchar. Y una previa, un pasitito antes de eso, creo que tiene que ver con el valor de tener la fortaleza emocional de atreverte a ir, Ah, sí. de animarte, empujarte, impulsarte. Hey, Órale, vámonos, ¿cómo va? vas, Sí. vas como yo me imagino y lo pongo como, lo comparo con una obra de teatro. Estás tras bambalinas y estás en zona segura, pero cuando se abre el telón y sales a escena y ves enfrente de ti a todo el público, entonces es tu momento. Uh-huh. Y yo me imagino esa escena y híjole, Sí, da miedo. ya sea voy a tocar la guitarra, voy a cantar o voy a decir una poesía o a participar en una obra de teatro, se siente, pero anímate, Claro. no pasa nada. Claro, y claro que da miedo, por supuesto. Uy, cantidad de veces que, oye, te van a ver los directores de recursos humanos, los de seguridad, los de acá, y vas a estar tú sola platicando, aunque te sepas súper bien el speech. Claro que da miedo, pero pues el miedo es normal. O sea, el tema es reconciliarte con el tema que el miedo es normal, no es que tú seas miedoso, o sea, da miedo. ¿Cómo lo venciste? Ese miedo. Pues y todavía hay muchas cosas que hago, me dan miedo, pues es reconocerme que soy humana y el miedo es normal, pero el miedo hay dos caminos. O te paraliza o te impulsa a moverte. O sea, y siempre pongo este ejemplo. Puedes ver un león, ahorita se nos abre la puerta y se mete un león de no sé dónde, alguien se le escapó aquí, no sé. Y tú y yo tenemos dos posibilidades, o nos quedamos aquí así sin movernos o vámonos y nos salimos por donde se pueda, ¿no? Entonces el miedo es igual. Entonces es moverte. Es moverte, moverte, moverte y cada otra cosa importante, cada que superas un temorcito de este tipo, también hay que reconocerte. A lo mejor ya cuando te subes al carro y dices, salió bien. Yo, por ejemplo, muchas veces que salgo de reuniones así, le hablo a Lalo, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Ta, 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 ta. Entonces, eso favorece porque compártelo o escríbelo, algo. O sea, es importante también decir, la pasé o la regué, fíjate que dije una cosa por otra, para la otra ya no. Ya, pero ya perdónate, no pasa nada, ¿no? Y eso te expande. Sí, te claro. expande, cada experiencia te vas expandiendo, Sí. te vas haciendo una mejor versión de ti. Sí, sí, ¿no? claro, claro, por supuesto. Hay que aventarse. A ver, vamos a vivir una vez. ¿Cómo ha evolucionado la empresa y cómo ha evolucionado la empresaria? Hay mucho, mucho, digo, más allá de números y demás, sí, hitos importantes en el trayecto, muchas cosas dolorosas que nos pasaron en el camino, de todo tipo, ¿no? Em, pero digamos que hablando, a ver, la organización, fíjate, hoy estoy muy contenta porque hoy hicimos un evento a un colaborador que duró 14 años con nosotros y ya se va a jubilar, tomó la decisión de ya jubilarse. Y por ahí, hagámosle algo, ¿no? Un reconocimiento, porque te pones a ver y dices que una persona haya decidido trabajar en Suma y que su último experiencia laboral formal, digamos, haya decidido tenerla con nosotros. ¡Wow! ¿No? ¡Qué honor que alguien haya tomado esa decisión! Y entonces, a Lalo se le ocurrió la idea, hablamos con el talento humano, hizo un desayuno, invitamos, le dijimos, a ver, ¿quiénes fueron tus más amigos de operadores? Invitamos a sus operadores amigos, invitamos a su hijo, sus jefes, y tuvimos una charla muy bonita, un desayuno. Y entonces, justo ahí estábamos, él decía, fíjate qué lindo, se llevó el uniforme que le dimos la primera vez. Todavía lo tenía intacto. 14 años, o sea, que tenía con ese uniforme. Y lo vi, tenía el logotipo anterior, el feito y todo eso, ¿no? Y lo vi y dije, qué padre que te trajiste ese uniforme. Dijo, claro, yo me acuerdo mucho. Y entre las palabras ahí que muy emotivo, la verdad, fue el evento, me hizo recordar esta evolución que tuvimos como empresarios y como empresa. Muy cañón. O sea, la verdad es, más allá de los números o que tengas cuántos colaboradores o no, es
la visión ha venido cambiando mucho para nosotros. O sea, de empezar con una idea de vamos haciendo un negocio para tener decisiones propias y hacer nuestro propio cochinito, a decir, esta empresa tiene que generar riqueza para mucha gente, ¿no? O sea, esta visión donde tengo el gran gusto de conocerte de USEM, que estudiamos el diploma de formación social, ahí se me amplió mucho el panorama, mucho. De decir, sí es cierto, o sea, las empresas son sociales, ¿no? No porque repartes dinero así de gratis, sino porque atiendes a muchos públicos. Y sí, o sea, esa evolución ha sido extraordinaria, sí. Muy agradecida yo con la vida, ¿no? De todo esto. ¿Cómo logras este efecto de... En algunos lugares dicen que los colaboradores se pongan la camiseta, pero creo que es más allá de eso, es más profundo. Sí. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras que estén 14 años con ustedes? ¿Cómo logras que vivan la esencia de la empresa? ¿Qué es lo que hacen? Sí, híjole, no, es muy profunda tu pregunta y te voy a decir que no sé. Sabes que antes esa era mi ilusión, que la gente se ponga la camiseta, y que se sienta orgulloso. Luego me di cuenta que eso era muy pretencioso. O sea, pensar que eso suceda como una meta es pretencioso y te frustra a mí. ¿Quieres ser feliz? Disminúyele a tus expectativas. Entonces, claro que duré varios años con ese pensamiento hasta que un día entendí que no. Porque luego en ese camino de que quieres dar más beneficios y esto, no falta el que te traiciona, el que te mil cosas, ¿no? Y luego empiezas y luego escuchas empresarios también que empezamos, yo lo decía, tanto que lo ayudé, mira nomás lo que me hizo. No, ya no voy a ayudar a nadie. Te empieza con esos rollitos así feitos. Entonces yo entendí y dije, a ver, la empresa, el empresario, tiene que tomar decisiones de poner las mejores condiciones que pueda con los recursos que tenga la empresa, equilibrando todo, ¿no? No eres hermanito de la caridad, pero si la ley te exige dos cositas, pues trata de poner un tercero que salga de tu corazón, lo que quieras poner. Ayuda, alguien tiene un problema de psicológico, lo que sea, ir a la playa, lo que quieras, pero sin esperar nada. Porque el momento en que esperes que la gente con eso se ponga la camiseta, te dure más tiempo, eso va a ser una consecuencia que tú no la debes de esperar. O sea, más bien es actúa lo mejor que puedas con lo que tengas, con una intención íntegra y genuina de hacerlo mejor, y lo demás viene solo. O sea, yo hoy, por ejemplo, que lo escuché tan lindo, Benjamín se llama, me acordé y dije, de verdad, todo esto pasamos, porque X situación sucedió donde la empresa pudo ayudar en ciertas cosas, que un camino difícil que él cruzó nos pasó en 2 o 3 ocasiones con él. Y él no lo recordó, a mí ya se me había olvidado. Y entonces dices, fueron pequeñas acciones que a lo mejor te das dando cuenta que las personas se florecen en tu organización y eso es espectacular. Oye, ¿que eso te pasa con todos? No, ojalá si fuera. Hay gente que seguramente salió sacándonos la lengua. No lo sé, pero ni modo. O sea, así es. O sea, yo creo que es empresarios o padres de familia o cualquier cosa que hagamos en nuestro entorno, nunca lo hagas esperando una recompensa porque, pues no, entonces pierde como el sentido, ¿no? Si vas a cobrar el favor. Y fíjate que eso se nota porque el dar como que es algo muy de ustedes. Ujú. Y me llamó mucho la atención. Hoy por la mañana estaba yo en una reunión y una de las ventanas daba a la calle. Y de repente veo un camión de Suma con un mensaje muy bonito. Y como que ese camión me lo habían mandado poner a mí. Así pasa, sí, me pasa también, sí. ¿Cómo nace esa idea de ponerle mensajes a los camiones? Sí, Que ahora es una identidad muy sí. propia, muy particular. Fíjate que qué bueno que tocas el tema. No fue con una intención comercial, ¿eh? Todo salió de un viaje que una vez que hicimos Lalo y yo y vimos que a una empresa de transporte turístico ponía frases chiquitas a un ladito. Chiquitas. Y ahí salió, oye, si le ponemos a nuestros camiones, órale. Para eso se nos habían acercado compañías para ofrecernos el servicio de estar, de brandear los camiones. Publicidad. Y pagarte como los camiones de transporte público. Y no sé, te pagaban una iguala de 10 pesos, lo que sea, pues, por decir. Yo me acuerdo que haber dicho Lalo y yo, a ver, pagarás 10 pesos, sí, que te ayuda, por supuesto, a tu rentabilidad y todo, pero no.
yo con la ventaja, o sea, nosotros como Suma, con la ventaja injusta que tenemos de que nuestro negocio está en todos lados, hagamos algo más grande, algo superior. Dijimos, ¿por qué no nos traemos la idea de las frases? Pero aquí sí hay que hacer las grandotas, porque en aquel lugar donde lo vimos era una frasecilla así. Y empezamos así. Y cada unidad tiene una frase diferente. Ni una se repite. Entonces, pues eso hasta es divertido, ¿no? Inclusive amigos les he dicho, oigan, el que quiera patrocinar, por decirte una frase, pásenmelo. Nada más con ciertas medidas y todo esto. Y se trata de inspirar. A mí me ha pasado lo que a ti. Yo misma a veces ando como en la vida, a veces uno se bajonea, ¿no? Por cualquier cosa que sucede y andaba tristeando el otro día. Me pasó un camión con una frase motivacional y yo, ¡ay, qué bueno! Como que me la mandó Dios. Sí, de eso se trata, ¿verdad? Y ahora los ven mis hijos también y mira, Ay, qué bueno. Suma. Ay, sí, sí. Está muy Gracias. padre. Tienes muchos roles. Sí. Muchos roles y me gustaría que nos compartas esta parte labor social. Estudiamos juntos el diplomado, el difoso, y te invitan a presidir la organización de USEM en el estado de Jalisco. Y bueno, ahí tengo el gusto y el privilegio de que me hayas invitado a formar parte del equipo. ¿Cómo no te iba a aprovechar semejante talento? Gracias, Judith. Claro. Sí. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de tomar la presidencia de USEM? Fue de esas cosas que te dan mucho miedo. Cuando Gerardo Sánchez me hace el favor de invitarme, yo me acuerdo que mi corazón me decía, claro que sí. Pero por otro lado también decía, qué miedo. O sea, no sé, yo apenas tengo poquito aquí. Lalo, cuando me hace la invitación, Lalo estaba conmigo y Lalo le hace así como si va a querer, porque ya la conozco. Me encantó. Para mí ha sido un gran regalo de vida. Un gran regalo de vida por las personas que me ha dado la oportunidad de conocer. Jamás había conocido tantas personas que hacen cosas extraordinarias juntas. Vivimos en un país, no voy a hablar del mundo porque yo no soy viajera, o sea, viajaré por ahí de, no sé, México, es lo que conozco, ¿no? En un país donde todos tendemos a ser bien negativos. Ay, el país sí es una mexicanada, ¿no? Y connotación chafa, ¿no? Corruptos, pobreza, malos gobiernos. O sea, esto es lo que hablamos todo el tiempo y nos encanta. Y de repente te metes a un círculo de empresarios que pagan para formarse en hacer mejores personas, mejores empresas y mejor sociedad. A mí se me abrió otro mundo. Dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estaban estas personas, no? Y ver cómo tú fuiste una de ellas, que tú de manera muy generosa nos invitaste a conocer tus aulas, donde en la construcción, cualquiera pudiera pensar en medio de polvo y todo eso. Me acuerdo que nos diste un recorrido en todo lo que era una torre que estaban construyendo, donde nos platicabas que compraban maderas especiales, que eran ecológicas. Todo eso que me platicaste aquí se me quedaba. Yo decía, wow. Y miren estas aulas que habilitamos para que los albañiles puedan terminar grados escolares. Y luego te preguntaba, oye, ¿mucha gente se inscribe? Y me decías, no, poquitos, pero no importa. Uno o dos que quieran salir, ya les cambiamos la vida. Ese tipo de testimonios como el tuyo, a mí me llenó y me llena de esperanza. De hecho, tu testimonio, cada que tengo la posibilidad de dar una conferencia, hoy di una, el viernes di otra, siempre te menciono. Siempre menciono ese ejemplo, porque digo, ¿cómo, a pesar de que uno traiga todas las broncas en las empresas, hay empresarios que están pensando en cómo hacer una mejor sociedad con lo que tienen? Entonces, eso a mí, entrar a USEM fue fabuloso. Y que me dieran el privilegio de presidir esa organización, no, bueno, fue wow, ¿no? Para mí me explotó la cabeza de decir, wow, todo lo que se puede hacer y darme cuenta que hay muchísima gente de buena voluntad que quiere hacer cosas. No más organizarnos, juntarnos, hacer comunidad y esto cunde. Entonces, maravilloso. La respuesta, maravillosos. Y las personas que conocí, los testimonios, en ningún otro lado los encontré, todos juntos. Sí, fíjate que gracias por compartirlo. Yo también tengo el privilegio de formar parte de una organización presidida por Jack, de hacer equipo con Jesús, Jack y tu servidor. Y la verdad es que Jack es una persona que le encanta promover el desarrollo del potencial humano, estar pendiente de que eh, haya oportunidades para las personas. ¿Qué hacemos para que estén seguros? ¿Qué hacemos para...? Y cuando llegas a una organización así, pues definitivamente dices, oye, pues está muy padre, está bonito Pues ser suena, parte ¿no? de Sí. esto, te resuena, ¿y por qué no compartirlo?
En esta etapa, porque dicen mucho, si quieres hacerle daño a tu competencia, hazlo presidente de una cámara. Ah, sí, sí me dijeron eso cuando me invitaron. Claro, eso me lo dijeron. Claro que daba miedo. Y te voy a ser honesta, mi mayor temor era perder mi estabilidad con Lalo, mis papás. Me acuerdo que mi mamá me dijo, es que ya no te vamos a ver. Me decía, cuida mucho tu relación. O sea, es decir, era mi pendiente de decir, ¿cómo voy a mantener las pelotas en el aire? Y luego por otro lado decía, suma, ¿no? Que todavía muchas cosas las sigo haciendo y lo curioso es que después de 3 años sigo haciendo lo mismo. Yo no sé cómo salió tiempo, pero para todo se dio. Entonces, claro, es un reto muy grande de tiempo. Yo creo que al final, lo que me servía a mí, yo tenía esta mentalidad de 24 horas. O sea, ¿cuál es mi plan? Mis siguientes 24 horas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me planeo? Órale. Veía mi agenda, me ponía de acuerdo con Lalo, tú vas por Lalito, yo lo recojo, nos coordinamos siempre esta parte de equipo y tenía muy claras mis prioridades. Oye, que Lalito va a bailar, pase lo que pase, voy el primero con Lalito. Los jueves me voy a cenar con Lalo, pase lo que pase, aunque esté muy cansada, aunque sea jueves de comunidad, me iba a cenar con Lalo. O sea, es decir, esas cosas nunca las perdí. Viernes me toca me toca, bueno, no es obligación, me encanta. Voy con mis papás en la tarde, no me perdía los viernes con mis papás. Entonces salía el tiempo. No sé cómo. Te tienes que levantar a lo mejor más temprano, a lo mejor dormirte más tarde, algunas veces, siquiera tanto. Creo que me salieron más canas, pero nada más si todo fuera como las canas y te las pintas. No sé, todo se salió, bendito Dios. Y tener un súper equipo, todo lo que hicimos juntos, tú en el consejo te diste cuenta. Esto no es obra de una sola persona. O sea, fue obra de todo el equipo y de gente queriendo hacer cosas buenas. Entonces, cuando te encuentras con buenas voluntades, todo es posible. Es una experiencia bonita. Me gustaría preguntarte, ¿qué descubriste de ti en esta experiencia? Porque no dejaste un rol para tomar adheriste este nuevo rol a tu Sí. actividad cotidiana. Sí. Y vamos a hablar de esos roles que tú juegas, el ser empresaria y llevar una de las áreas más importantes de la organización, como es la parte comercial y financiera, porque me consta Sí. que las dos las llevas y que no las soltaste. Pero aparte, ser mamá, Sí. Un ser tema. esposa, seguir dando cátedra en la universidad. ¿Cómo? Y aparte presidir USEM. Eusem, sí. ¿Qué descubriste de ti? ¿Qué descubrimientos Sí, encontraste varios de ti en ti? que no conocía. Es que voy a decir una cosa que no escucho bonito, pero la carga se andar al burro. O sea, es decir, ya tenía todo esto y dije, va adelante. Sabes, había días en que sí terminaba muy cansada y tengo, gracias a Dios, Lalito, yo lo duermo, ¿no? Entonces, siempre me esperaba y todo esto y empecé a estar cansada. De verdad, aquí a mí soy una persona creyente, hacía oración. Dios, dame fuerzas, por favor, porque mi pobre hijo no tiene la culpa que su mamá se cansó en el día, ¿no? Llegar y contarle el cuento, todo eso, ¿no? Entonces, creo que lo que descubrí fue a priorizar. Me hice muy mañosa en la manera de mis actividades, la manera como manejaba la agenda también fue clave. Soy de hacer listas a mano. Entonces, súper arcaica en eso, ¿eh? Sé que hay un celular y lo que quieras. Yo siempre repaso o sea, escribo, tengo que hacer esto, y conforme lo voy logrando, lo voy tachando. Al día siguiente voy haciendo una hoja nueva. Y esa técnica que puede parecer muy manual, a mí me daba mucha calma, porque yo decía, mis pendientes ya están en esta hoja, entonces me voy a ir ahora sí con Lalo a cenar, ir tranquila, dormir al Lalito. Eso me ayudaba mucho, 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 mucho. Y que también, sobre todo en todo lo que me tocó hacer de USEM, que verdaderamente pues le invertí más tiempo que la empresa. Yo decía, esto es un apostolado, esto es para bien común, es bueno, es bueno. Entonces como que decía, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Me tienen que salir fuerzas para hacerlo. Y salieron fuerzas, ¿no? Porque creo que al final, si trabajas para ti mismo, creo que es muy pesada la carga. Pero cuando lo haces con otros y para cosas superiores, un propósito superior y de impacto alto, te salen fuerzas. Eso. Estoy entendiendo que tienes un diálogo interno importante. Sí. ¿Cómo es ese Sí, diálogo mucho. contigo?
Sí, a ver, y tengo que reconocer otra cosa. Tengo un proceso de coaching, es mentoría todos los lunes, 1 hora y media. Entonces, ese era mi diálogo, interno y externo, ¿no? Porque del diálogo, lo que iba pasando yo en las semanas, cada día, ¿Es con otra persona? con otra persona. Sí, es un profesional. Ah, ok. Es un profesional. Él, con esta persona, se llama Efraín, arranqué un mes antes de tomar la presidencia. Entonces sí ha sido algo importante también para mí, porque eran demasiados roles, demasiadas cosas que tenía que administrar y quedar bien con todos, con mi hijo, con Lalito, o sea, con todos, conmigo misma, con la asociación, que me estaban dando la confianza de presidir, y tenía que salir todo lo suficientemente bien. Entonces todas esas peleas internas, miedos, lo que me digas, los anoto. Esa es otra cosa. Eso sí los anoto en el celular. Lo tengo agendado lo que tengo que ver todos los lunes que lo veo, lo tengo agendado en mi teléfono, ¿no? Y dentro de la agenda iba poniendo los temas que quería platicar conmigo. Oye, hoy me pasó esto y me sentí así. Yo lo notaba. Entonces, cada que arranco, o sea, en teoría este mentor dura 1 año el programa. Llevo 3 años. No me han podido graduar porque no he podido seguir el programa, porque justamente yo he tomado sesiones con él en donde digo, tengo 5 cosas que me pasaron esta semana y no supe cómo, o sí supe o lo que sea, y me va orientando, ¿no? Entonces me hace preguntas, realmente es coach más bien, no mentor, es coach. Me hace preguntas y trabajamos mucho en temas de niveles de conciencia y manejo del ego. Entonces, no sabes cómo me ayudó ese tema, manejar el ego. Porque a veces en estas posiciones de liderazgo de una empresa o de maestro o de dirigiendo una organización como USEM, que es wow, se te puede subir el humo en la cabeza de manera muy sencilla, muy fácil, porque es una tendencia humana y te vas de cabeza horrible. Entonces, a mí me aterrizó mucho el estar con este coach. Eso, yo creo que esa es una parte importante que estaba omitiendo. Pido ayuda, o sea, eso también. Oye, esto es bien importante porque luego nos queremos comer el mundo de una mordida Sí, y porque es creer. bien visto. Ay, ¿cuántas cosas haces? Y entonces sí, tengo que hacer más. ¿Para qué? Para elevar mi ego y me sigan diciendo cosas. No nos perdamos. O sea, las decisiones que tomamos, sean muchas o pocas, tienen que tener un propósito superior. Aléjate del ego y te salen mejor. Y qué bonito tener la humildad para decir, es muy bueno pedir ayuda, solicitar ayuda. Hey, alguien aquí me puede apoyar, hey, tal. Algo que me queda claro también en el manejo de tu agenda, el saber decir no. Sí, O sea, sí. saber elegir que sí y que no. O sea, no, y ahorita no, y no, y no. Porque quedas mal. Exacto, eso también es muy importante. Antes era, ay, me daba pena y todo decía que sí, no, ya después dije, no, es que de verdad no alcanzo. O sea, era así de no, lo voy a hacer mal. Y luego quedas mal y no está bien. Y una lección aprendida de esto que nos compartes para mí es, llenas tu agenda, en realidad estás trabajando en cosas que te importan y entonces encuentras la manera de organizarte, porque no es que el día creció. No. El día tiene sus 24 horas y determinado número de horas son para dormir, para la familia, para tal. Y todas estas actividades las vas a encajar en las mismas 8, 10, 12 horas de trabajo. ¿Cómo vas a incrementar tu efectividad para en esas mismas horas hacer más de lo que hacías antes? Y creo que también puede ser un gran descubrimiento el decir, oye, qué interesante, porque antes yo creía que no lo iba a poder hacer y ya me demostré que sí lo pude hacer. Claro. Y fíjate, entre estas conferencias que me ha tocado desarrollar por la posición, de repente tuve que entrarle en ese tema y me encantó también. Hay un tema que me gusta tocar en este famoso no tengo tiempo, ¿no? Que nos encanta decir, oye, te invito a tal lado, sé parte del consejo de Coparmex, no tengo tiempo. Y entendiendo más a profundidad ese no tengo tiempo, que yo lo usé muchas veces, mi conclusión es que tenemos que ser claros y decir es no tengo interés. Donde pongo mi tiempo, pongo mi corazón, ahí está. Entonces, si a mí me interesa este tema, voy a buscarle un espacio en la agenda porque sí porque en ese momento, lo veo como prioritario. Si no me interesa, le voy a decir, no me interesa ahorita, dame chance un ratito, ¿no? Pero no se vale decirle a otra persona, no tengo tiempo. Porque hay que ser claros y nuestras agendas al final es un tema de prioridad. Lo que en ese momento es para ti importante con el tiempo que sabes que tienes, que es un recurso limitado, ¿verdad?
Sí. Y ser honestos, Ser ser transparentes. Sí. Creo que es lo mejor, Sí. es el mejor respeto que puedes darle al otro, Sí. hablar con esta transparencia y con esta honestidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue para ti de esa niña que ahorita nos compartías? ¿Cómo le llamas? Ñoña, de lentes, de Pasada de moda. la pasada de moda. De flojera. Sí, no, así era yo, qué horror. A estar sentada en foros, en diálogos con personalidad, Sí. con el gobernador, con presidentes de otras cámaras, con los altos funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Fíjate que qué buena pregunta, porque sí creces como te haces chiquito. Ay, ¿cómo voy a estar como? No voy a hablar con él. Ve nomás el señor que es no. Ya cuando estás tú por tú con esas personas, dices, pues igual que yo, o sea, a ver, tendrá, no sé, lo que me digas de riqueza, no, eso no es relevante. Es una persona como yo, igual que yo. También tiene sueños, también tiene miedos. Entonces ya cuando te hablas como de persona a persona, la cosa cambia, pero es un proceso que aprendes, ¿sí? Porque sí, al principio era... Y hay una frase que por ahí Lalo me la compartió y me gusta mucho y la repito, que dice, hacerte pequeño no le sirve al mundo. Entonces empecé a darme cuenta que luego andar con estas humildades de, no, ¿cómo crees que voy a hablar con este señor? Uy, no, qué miedo, me tiemblan las manos de estar con el gran empresario. Pues no, eso no le sirve al mundo. O sea, somos personas al final, es cómo hacemos algo juntos, aunque, güey, yo tengo una empresa de este tamaño y tú de este tamaño, no importa, ¿qué hacemos juntos? O sea, es perder el miedo, ¿no? Yo creo. Qué bonita frase. Sí. Hacerte pequeño no le sirve al mundo. O sea, dejémonos de estos temas de yo no puedo, no, qué pena. Eso nadie le ayuda. Oye, Judy, también sé que hay un rol muy importante en tu vida y es el de ser mamá. Platiquemos de ese rol. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia con Lalito? Compártenos un Sí, poco. no, es un temazo. Fíjate que es un rol que ha sido muy complejo, porque aparte tú conoces nuestra historia, y no, aquí no voy a poner a platicar completa porque no vamos a acabar aquí nunca. Pero aparte no fue ser una mamá normal. Nos tocó retos complicados a Lalo y a mí, y yo como mamá muy complejos. Tuve 3 abortos previos al cuarto embarazo, que fue Lalito, y pues Lalito nace con muchos detalles de salud. Entonces, no fue una mamá normal, no tuve un embarazo normal, no tuve baby shower, no tuve bienvenidas, no tuve nada de eso, porque era todo centrarnos en que nuestro hijo naciera bien, o viviera, más bien, más que naciera bien, no, que viviera. Y todo ese tema ha sido muy complejo, muy complejo. Él ya tiene 10 años, bendito Dios, ha superado muchos obstáculos, pero en esos obstáculos pues estamos como equipo, Lalo y yo con él. Es un guerrero, mi hijo, es un guerrero, es alguien que tiene una fortaleza interior que él ni él mismo se la cree, pero la tiene. Y ser mamá de un niño que le tocó batallas muy grandes siendo tan pequeñito no es fácil porque la vivimos juntos. O sea, él sufre y yo también. Entonces, no ha sido un camino fácil. De repente digo, ay, porque no me tocó ser una mamá normal, ¿no? Y por otro lado, traes el tema de que tienes que seguir la empresa y los roles y esto, pero al mismo tiempo tienes un reto especial en casa de sacar adelante la salud física de tu hijo, a saberlo acompañar, verlo cómo le batalla y le batallamos, y la preocupación, y ir con el especialista, y todo ese tema no ha sido caminos fáciles, honestamente no. Pero tengo que ser muy agradecida con esto que nos pasó, porque, y voy a hablar ya como mamá, ¿no? Si yo no hubiera tenido tantas dificultades y frustraciones para ser mamá, ¿no? Porque hasta el cuarto intento logré ser madre, y mamá de un niño que venía con un diagnóstico de no nacer, no sería la persona que soy hoy, y que todavía evidentemente me falta mejorar mucho, pero sí sentí como que mi avance en mi persona fue más rápido porque aprendí a manejar la frustración. Aprendí a bajarle las expectativas. Aprendí que lo importante es lo más simple que puedes tener en la vida. O sea, el tema de ser muy frugal en tu estilo de vida, porque cuando te das cuenta que tienes a tu hijo en terapia intensiva,
nada te puede pasar peor. O sea, bueno, no sé si peor o no. Eso no lo puedo decir yo. Más bien, eso ha sido las cosas más duras que he vivido. Entonces dices, acá andarme peleando, que si el cliente pagó, que si me cancelaron el contrato, pues claro que es muy feo como empresario. Pero luego me acuerdo que me acordaba y decía, ay no, pero está en terapia intensiva con un diagnóstico espantoso, no está padre. Y entonces le pones la dimensión a cada cosa, más bien eso. Entonces he aprendido mucho, 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 sigo aprendiendo mucho de mí misma, de aceptar y de lo que es, no quiero sonar ridícula, ¿eh? Pero la palabra amor está, como la manejamos, está mal manejada, porque el amor lo ves como las novelas y ay, las flores y las rosas, pero el amor es muy profundo. O sea, el amor es aceptación. Cuando tú tienes a alguien y lo aceptas por cómo es y quién es y fluyes, eso es un proceso de aprender de lo que es verdaderamente el amor, ¿no? Aunque te esté frustrado o lo que sea, es amor. Y cuando ves a una criaturita llena de inocencia y de pureza, pues eso es amor. Los niños tienen mucho que enseñarnos en ese sentido. Que de repente uno anda en el mundo acá, en las cosas muy mundanas y te pierdes de esa esencia, que al final eso deberíamos de trabajarlo más. ¿Cómo descubres esa definición de amor? Digo, con estas experiencias pesaditas, fuertes, duras. O sea, eh, ¿qué es lo que te mantiene al frente de querer sacar adelante un tema complejo? Mm, eso, o sea, eh, terminas concluyendo de decir, pues, ¿cuál es la fuerza que me permite mantenerme así? Pues amor. Pero, ¿y qué es el amor? Porque, a ver, amar, Lalo y yo nos amamos mucho, tenemos, gracias a Dios, somos muy sanos, nos la pasamos muy bien. Y justo este fin de semana le decía a Lalo, pero fíjate que, porque hemos tenido tú y yo una vida muy bonita, pero imaginémonos, va a haber quizá algún momento en donde alguno de los dos se va a enfermar, alguien a lo mejor no pueda caminar, alguien... Ahí está el amor, o sea, el amor se da en las situaciones, o sea, se mide en las situaciones complejas, porque amarte en las buenas es muy fácil. Y él y yo juntos, sufriendo juntos o celebrando juntos, pues hemos medido mucho también el tema del amor, ¿verdad? Me acuerdo cuando el diagnóstico que nos dieron de Lalito cuando yo estaba embarazada y nos dicen, su hijo no va a vivir, es que no tiene tal problema, no va a vivir. Yo me acuerdo tanto que estábamos muy tristes, él y yo, muy, muy tristes. Y nos fuimos a dormir porque de eso que la depresión te da sueño, ¿no? Y recuerdo que todas esas semanas donde tenemos ese diagnóstico, nos dormíamos tomados de la mano. Y fue algo que no nos pusimos de acuerdo, pero al final eso era un símbolo de estamos juntos, aunque nos dolía a los dos lo que estaba pasando porque ambos queríamos tener un hijo. Luego ya el escenario cambia, pero a lo que voy es, el amor lo empiezas a medir en las malas. Eso es. O sea, y Lalo y yo ahí sí fue clave que no se metió cada quien en su rincón, sino cada quien nos sumamos al dolor. Y eso creo que fortaleció mucho también nuestra relación, ¿no? Y las cosas difíciles se fortalecen. Porque luego se ve bonito que dices, ay, se le iba bien y por acá. Sí, pero hemos vivido cosas bien duras también, muy duras, que eso nos ha ayudado, o diferencias que hemos tenido y que gracias a Dios, los hemos podido resolver. Pero es en esos momentos. En en esta apertura del tema, gracias por compartirlo. Eh, hoy Angie, mi esposa, me decía, pues le voy a platicar con ella y ay, ¿qué te gustaría que le pregunte? Me dice, hay una pregunta que me gustaría hacerle. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su relación con Lalo y cómo es que se organizan para poder hacer lo que hace en todo este cúmulo De roles, ¿verdad? de roles Sí. y de retos? No solo roles, sino los roles es una actividad, pero los roles vienen acompañados de muchos retos, de adversidad, cada rol, Sí, cada rol. cada rol. Entonces, cuando lo expandes, tienes una cantidad de tareas muy importantes que hacer. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esta relación de pareja? Ahorita nos compartes algo muy bonito y creo que de ahí tomo
el atreverme a hacerte esta Sí, no, pregunta. y ¿sabes qué? Me gusta platicar lo que hemos vivido porque cada quien somos producto de muchas cosas duras, ¿eh? A veces se ve nada más lo bonito, pero no. Por eso lo platico, con un afán pues si alguien le puede ser de valor, ¿no? Fíjate que, a ver, tenemos 21 años de casados y ya nos conocemos muy bien. Según nos falta, por toda la vida nos seguiremos conociendo, pero creo que los primeros 2 años de emprendedores nos sirvieron mucho para sentar las bases de lo que hemos seguido. Y los primeros 2 años que estuvimos emprendiendo y bla, bla, se dieron más complicaciones porque era como guerritas de poder y cosas así. Y de ahí hicimos 2, 3 reglas básicas, él y yo, de cómo respetar territorios, de a ellos, tú eres muy bueno en tecnología, es espectacular, yo no, pero yo le hago yo a las ventas y a las finanzas. Órale, tú no te metes en mi rol ni yo. Ok. Es una manera de organizarnos, es eso, ¿eh? Es identificar en qué eres bueno tú, en qué soy bueno yo, para hacer equipo. Y tener la humildad de decir, en esto no lo entiendo, ayúdame por favor, y que me ayuda y bien, lo hicimos, o sea, como este sentido de equipo, bien lo dijiste, la verdad es este sentido de equipo, tener un propósito juntos, eso también, tenemos un propósito familiar, tenemos un propósito personal, un propósito empresarial y el familiar. Entonces, ante cualquier desvío del camino, llámele como le llame, pues es regresar. ¿Te acuerdas lo que escribimos? Sí, entonces eso ayuda. Entonces, cuando tienes ese propósito claro, sin hacer mucho protocolo, te es muy fácil que cada día él y yo nos pongamos de acuerdo en los roles, que eso pasó, sobre todo estos 3 años de USEM, que yo estaba llena de compromisos. Era, oye, mañana tengo junta con no sé quién y el evento no sé qué. Ah, entonces yo voy por Lalito. Órale, entonces yo lo llevo. Está bien. Y al día siguiente, oye, ¿qué crees? Que tengo el desayuno, pero me conviene más a mí llevarlo. Ah, está bien. O a veces él me decía, oye, yo tengo un compromiso. Yo también, o sea, eso, como que tener esa claridad, saber tu importancia, mi importancia, lo cada quien y buena voluntad, como todo en la vida. Sí veo que tienen acuerdos, Tenemos acuerdos acuerdos como no preestablecidos, escritos, pero sí. transparentes y muy claros y los respetan. Sí, sí. Y cuando no los respetamos por alguna razón, tenemos una conversación. Yo les llamo conversación difícil, porque no es fácil abordar temas que estás empezando a chocar. En ese sentido, creo que ayuda. Yo tengo lo que me gusta llamarle es la ley del jarrito vacío. Cualquier cosita, es que yo así soy, ¿no? Si no me arreglo contigo pronto y lo empiezo a llenar de piedras, me voy a llenar de resentimiento y luego nos vamos a caer mal. Entonces, si hay algo que no me gusta, lo anoto, le pongo un orden a mis ideas porque luego puedo hablar de más. Siento a Lalo y órale, le damos a la conversación hasta que llegamos a un acuerdo. Eh, a veces no es que nos demos la razón, pero terminamos respetándonos políticamente las ideas. Y muchas veces así puede sonar ridículo, pero hasta la mano nos damos. Como muestra de ya llegamos a un acuerdo y muere el pleito, ¿no? Chócalas. Sí, 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 sí. O sea, sí es como, a ver, que es un ritual para eso. Eso, la verdad, para mí, si te pudiera decir, es unas reglitas implícitas de qué para mí es valioso, qué es para ti es valioso, tenerlo claro. Nosotros también nos gusta formarnos como pareja. Estamos en un proyecto donde vamos a cenar, salimos a cenar con varias parejas y te van guiando en un taller y vas tocando varios temas delicados, temas de las familias, políticas, del dinero, así. Y hace como 4 meses nos tocó el tema, es una vez al mes, el tema de los 5 niveles del amor. Y estuvo bien interesante y eso se los recomiendo mucho a las parejas, porque para mí fue, fíjate, después de tenemos 20 años en ese entonces, descubrí cosas que no sabía de él. Hay 5 niveles del amor. Ahí te dice quiénes sienten el amor por calidad de tiempo, otros por regalos, otro por caricias, ¿sí? Entonces cada uno así era un taller, yo anotaba, para mí que era más valioso, le dabas una puntuación del 1 al 5 y él también. Y luego cruzábamos las respuestas y luego decíamos qué valoraba más de uno y de otro, algo así. Es bien interesante darnos espacio de autoconocernos y es bien, bien valioso. Entonces ahí yo concluí que me di cuenta, él me dijo, es que para mí es valioso tal cosa. Y yo dije, yo lo hago, pero no sabía que era tan valioso para él. Entonces dije, pues de ahora en adelante le voy a dar más a ese lado, ¿no? Eso, o sea, es darnos espacio de seguirnos conociendo. No somos personas terminadas. Y creo que lo más estratégico cuando quienes tenemos la fortuna de tener parejas, casados o que vivas con alguien, lo más estratégico que puedes hacer es hacer todo por llevarte bien por quien vives. Si no haces ese esfuerzo, vas a tener una vida de infierno.
porque es con el que vives. Imagínate que te caigas gordo y te saques la lengua todo el día. Qué horror. Y vivir ahí con el enemigo, no, gracias. Entonces, hasta por estrategia, hombre, vamos conociéndonos mejor y poner de nuestra parte. Por conveniencia. Hasta por eso, hombre. Digo, si todo este rollo que estoy echando no está funcionando, ya mi última versión es hasta por conveniencia, hombre. O sea, ¿quién no quiere tener una buena vida? Pues todos. Pues hagamos la bonita al que vive con nosotros y como consecuencia, él va a hacer una vida bonita contigo. Pero mira qué bonito la experiencia de sí formarte, dedicarte tiempo para formarte y seguir creciendo y descubriéndote y descubrir estas cosas que no sabemos y que nos pueden hacer mejores personas, mejores parejas, mejores empresas. Creo que la formación es una constante en su vida. Y también yo creo, y hay que decirlo con todas sus palabras, por lo que me estás compartiendo, los proyectos son importan. Honrar el proyecto o un proyecto muy importante como es la familia. Honrar ese proyecto, esa relación, ese equipo, ese propósito, esos principios que se definen en común para tener la vida que has soñado. Sí. Y no es una vida complicada. O sea, al final no es que uno pida ni cosas económicas ni nada, es armonía en el hogar. O sea, es eso, ¿no? Es llegar a mi casa y tener ganas de ver a Lalo. Eso para mí es armonía, de que tener ganas de llegar y platicarle porque sé que me va a dar un buen consejo, porque eso. Y fíjate que no quiero sonar muy empresarial, pero al final es hacer un plan estratégico. O sea, sentarnos y decir, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué tenemos en común? Buenísimo, hagamos esto. ¿Qué es para ti negociable y qué es para mí innegociable? Entonces, por decirte, no te metas con mi familia, porque es que es un típico problema familiar. No hables mal de mi mamá, de mi papá, no te metas con la familia ya. O sea, eso ni siquiera son grandes cosas, es conocerte un poquito más. Creo que... Y crecer juntos, ¿verdad? Sí. ¿Sigues tú dando clases? Sí, y ya voy a dar clases también en la maestría. Ándale. Sí. Es esta parte de ti, ¿por qué? Ay, no sé. No sé, ay, es como bien raro. Me preparé un año antes de salir de USEM, psicológicamente, decir, ya voy a dejar la presidencia, algo que me encanta, fue algo fabuloso, un regalo, como te dije. Y me quiero preparar bien para salirme y no tener apegos de, ay, aquellos 3 años que viví, los mejores de mi vida, nada. Sino decir, wow, lo mejor y qué padre y qué sigue, ¿no? Entonces yo estuve pidiéndole a Dios, ponme en un lugar donde con el tiempo que ya había dedicado para USEM, ponme a hacer, claro, tengo que ordenar más cosas de Suma y esto que dejé de hacer, pero lo que me digas, si me toca hacer sopa de arroz, que me toque hacer sopa de arroz, pero que lo disfrute. O sea, de verdad, esa era mi petición. Y entre ese camino, no me lo vas a creer, pero una semana antes de dejar la presidencia, o sea, una semana antes del 11 de mayo, en Coparmex me invitan a formar parte del Consejo de Presidencia, por ejemplo. Y Coparmex también es una institución que me gusta porque es de acción. USEM nos formamos en Coparmex, actuamos. Entonces dije, ay, mira, que Dios mío me mandó uno bien. Y entre esos trayectos también de estos tiempos, me invitaron a dar clase en la maestría. Y yo dije, ¿por qué no? O sea, coincidió todo, ¿no? O sea, todo coincidió con los tiempos y dije, los veo como oportunidades que quiero aprovechar. Me va a implicar estudiar más de fondo. La materia se llama dirección estratégica. Me va a estudiar, adquirir habilidades nuevas, conocer gente nueva, porque mi mercado, digamos, había sido jovencitos, ¿no? De universidad. Y ahora voy a atender otro público con los miedos que da a empezar algo nuevo, pero pues ay, ya estamos aquí. Qué maravilla, qué padre que te des esta oportunidad de... A ver cómo me va. No, muy bien, No muy bien, sé. sin duda. Tengo unas preguntitas rápidas Sí, para claro. que hagas unas respuestas rápidas. Ay, híjole, qué miedo. Está bien interesante. Sale el inconsciente. ¿Cuál ha sido el fracaso que más te enseñó? Ay, hay muchos. Ay, no sé. Pudiera ser, bueno, pudiéramos decir que el fracaso es yo haber querido un puesto y que no me hubieran dado. Me hirieron mi ego. No me lo hirieron. Yo dejé que nadie me hiere, ¿no? Yo me herí sola, ¿no? Me sentí como que, ¿cómo no soy valiosa? Eso. Y me enseñó muchísimo de que cuando te pase algo malo, nunca lo pongas como algo feo, al contrario, de ahí viene algo mejor.
Y de ahí nace, Suma nombres. imagínate. Sí, no, gracias Dios, ¿no? ¿Qué hábito ha sido determinante en tu crecimiento personal y profesional? Rodearme de buenas personas. He sido muy selectiva. Pero no es en sí un hábito, ¿verdad? Digamos que es una práctica, si lo quieres ver así. He elegido mucho con quién, o sea, esto estar aquí. Aprendo tanto de las personas con las que me rodeo. ¿Cómo haces para elegir ese Es tipo de que diga, personas? no, bueno, pues me meto, el difoso fue para mí algo muy importante y seguirnos viendo y esto, entrar en estos foros de que estoy, ¿no? En Coparmex o ahorita traigo otro proyecto por ahí, con otro empresario para hacer un evento padre, pero es gente que yo admiro mucho. Entonces les sigo la pista a gente que admiro. Leo libros o escucho podcasts de gente que admiro. Entonces eso me genera mucha riqueza. Anoto, hábito. Siempre traigo mi libreta. Y entonces por ahí en el discurso me dicen, ay, tu discurso me gustó, el del cierre, no sé qué. Agradecí mucho el comentario, pero al final yo dije, lo que yo hice fue recopilar el conocimiento de toda la comunidad y lo único que hice yo fue compilarlo. Entonces, ¿cuál es mi hábito? Escribir. Escribo todo el tiempo. Tengo libretas y libretas y donde voy cachando cosas importantes las escribo. Qué bonito. ¿Qué haces cuando sientes miedo o incertidumbre? Rezo. Eso. Es infalible. Me da paz y ya en la aparte de rezar, respiro. Respiro y trato de identificar la sensación de mi cuerpo donde siento el miedo. Te voy a invitar un día, tengas miedo, agarra conciencia y dices, ¿dónde lo siento? Puede ser aquí en la garganta, en el pecho. Y concéntrate en esa sensación hasta que se va. Y te quedas en una calma que, bueno, pero primero rezo. Acabo de vivir una experiencia que ya te platicaré. ¿Sí? Es ¿También muy de miedo? bonita. No, muy reveladora, muy padre acerca justo del miedo. Sabes que tengo un año trabajando en ese tema Sí, no, tú eres de gurú en eso, transformación ¿no? y pues, bueno, Sí. pues imagínate cómo andaba, que he requerido un año para darle la vuelta y no sé si ya lo he logrado, yo creo que no, Pues yo pero ya no te veo en voy en tanta el paz. camino. Yo ya no te veo risueño, en paz, ahí, padrísimo. ¿Qué persona ha influido más en tu vida y por qué? Muchas, pero bueno, Lalo, porque con él he construido, o sea, he aprendido el espíritu de equipo. Sí, o sea, muchas, la verdad, Lalo, mis papás, mis hermanos, mi cuñado, o sea, el Lalito, ¿no? También tanto aprendizaje, pero mm, yo creo que si lo vemos como en etapas de florecimiento, es Lalo. ¿Qué te gustaría que nunca cambiara de ti? Autenticidad. O sea, que no me ande preocupando por el que dirán. O sea, ese tema de ay, decir, pues, no me refiero a que no sea una sin filtro y cosas así, ¿eh? Pero el no preocuparme de qué dirán y qué va a pensar, eso ya lo trascendí. Fue un proceso, pero ya lo trascendí y me liberé. Y creo que funciona más cuando pues eres quien eres y ser todoterreno. Uy, soy todoterreno. Ahorita me ves medio peinada, pero uy, no, luego me puedes ver en las misiones, ¿no? Soy también misionera. Ay, me ves toda llena de polvo y los pelos así, no pasa nada, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tengo que salir ni maquillada ni nada. Y un que otro se asustará por verme como soy, pero ¿sí me entiendes? No, eso no. No, yo creo que eso también es un reflejo de autoconfianza, de creer en ti, de saber quién eres, de aceptarte como eres, De aceptarme y darte cuenta que el valor no te lo da ni las joyas, ni el cuerpo, ni no. Ser quien eres y ya no. ¿Qué significa para ti vivir con propósito? Has hablado varias Sí, veces del propósito, de hecho, varios propósitos en la empresa, en la familia, en lo personal, sí, en los roles. te da sentido de vida. La verdad es que en estos días que a veces te bajoneas por cosas que no suceden como las esperas o las esperabas feitas, pero luego salieron peor. Cuando lees tu propósito, sales del hoyo. O sea, lees y dices, "Ah, vale la pena, vale la pena, vale la pena". Eso significa, te da sentido de vida y te da ¿Cómo lo logras? fortaleza. ¿Cómo logras descubrir ese propósito? Sí, fue a raíz de un libro de Salvador Alba que se llama Tu vida, tu mejor negocio, que él da como una metodología muy sencilla de cómo sacar él habla misión de vida.
Y para mí fue llevar todo el ejercicio. Él empieza con un ejercicio que te dice, imagínate que estás en un avión, se está cayendo el avión y te dan 5 minutos para que tú le puedas escribir la carta a alguien. ¿Qué más quieres? ¿Qué le dirías? En 5 minutos en que el avión se va de picada. Yo recuerdo haber hecho ese ejercicio y entonces esa famosa carta dice tu esencia, realmente lo que valoras. Jamás vas a mencionar ni dinero, ni comprar más camiones. O sea, nunca vas a decir eso. Vas a decir otras cosas verdaderamente profundas que tienen que ver con un sentido trascendente. Así es como logré. Y luego, ya sabes, saqué un propósito de este tamaño. Hasta que recuerdo, no sé dónde lo vi, lo leí. Decían, no manches, o sea, tu misión de vida, propósito de vida, tiene que ser tan corto que lo puedas decir así. En el momento en que tienes que leer el rollote, no, eso es una novela. O sacarlo. Ajá, entonces no, lo tienes que traer así. Entonces, de hecho, tuvimos el gusto de tener a Salvador Alba, no sé si te acuerdas, en USEM. Sí, como. Y platicaba de esto. Y me decía, a ver, ¿cuál es el tuyo? Y yo le dije, ¿cuál es el tuyo? Y eso sí nos dijimos. Sí nos dijimos el nuestro y estaba cortito, ¿no? Entonces, pero bueno. Muy bien. Imagínate, Judy, ya para finalizar, que podemos seguirnos, como bien lo mencionas aquí, 3 horas. Comadre, estoy yo, sí. Imagínate que ahí estuvieran ahorita tus papás, tus hermanos. ¿Qué mensaje te gustaría decirles? Sus acciones de cada uno con su propio estilo, porque cada uno, mi papá tiene su propio estilo, mi mamá y mis hermanos me mostraron lo que es el amor verdadero. O sea, espero no caer en ridiculencias que parezca romance. O sea, yo veo un papá que se entregó cuerpo y alma con una responsabilidad total de trabajar. Así increíble. Una mamá cariñosísima que nos sacó adelante. Un hermano que yo lo veía, que por cierto está estudiando el Difoso ahorita, entregando despensas con lo poquito que ganaba, siempre sacaba dinero para darle al pobre algo. Mi otra hermana igual, que fue la que me ayudó a lo de la universidad. Súper generosa. Mi otra hermana me pagaba más caro mis enceradas de carro y mi otra hermana súper trabajadora con la que hacíamos juntas labor social. O sea, es decir, de cada uno tengo un pedacito de todo lo que son ellos y yo fui la ganona porque soy la quinta, la quinta hija. Entonces agradecerles todo porque me han formado sin que me echen rollos. Eso. Con mucha solidaridad, ¿verdad? Sí, Amor. mucha, sí, mucho amor de verdad, ¿no? Del que te acepto y con eso, ¿qué construimos juntos, no? A Lalo. Ay, pues, ¿qué te digo? No, para mí ha sido fabuloso porque es mi etapa de florecimiento, insisto. O sea, mis papás me ayudaron, me pusieron la semilla, me dieron los valores, las raíces, que eso es súper valioso. Sin la raíz no sale una flor. Pero con Lalo pudimos florecer juntos. Estamos floreciendo juntos y nos equivocamos y salen espinas, lo que quieras, pues, pero seguimos. Y no veo yo hacer un proyecto donde él no esté. Así. A Lalito. No, bueno, Lalito. Lalito, un niño, un regalo, un milagro de la vida, de verdad. Y orgullosa de ser su mamá, decir, ay, ¿cómo me tocó a mí Lalito? ¿Por qué no le tocó a otra señora? Me tocó a mí. Tan buen corazón, tan tierno, tan dulce y que me ha enseñado tantas cosas a mí también. Y me encantaría poder ser yo un instrumento para poderle condiciones y tenga una vida muy plena. Eso sería espectacular. Como mamá sería extraordinario. Es un camino. Todavía tiene 10 años. Hombre, me encanta escucharlo tocar el piano, Ay, verlo sí. sonreír y muy alegre. Sí, bien cariñoso. Pues, ¿qué te puedo decir? Este es un reflejo de ustedes dos, sin duda. Y por último, a tus colaboradores de Suma, ¿qué te gustaría compartirles? Gracias por invertir, y lo dije hoy en la mañana en este evento que te platiqué. Invierten más de la mitad de su vida despiertos, porque son 24 horas, pero 8 horas más, menos 7 te duermes, ¿no? Más de la mitad de tu vida decidiste invertirla en Suma. Híjole, para mí de verdad es un honor o nos honra de decir qué padre que decidiste estar en este proyecto y construir juntos. Entonces, ojalá que Suma les pueda ayudar, no ayudar, que genere condiciones para que las personas en ese
en ese tiempo que decidan estar, florezcan más. Ojalá eso sea lo que podamos dejarles los colaboradores y que evidentemente el colaborador pues también decida tomar decisiones correctas dentro de la organización, ¿verdad? Que pues, hay un marco de valores que se tiene que seguir. Claro, híjole, Judy, ha sido un gustazo conversar como siempre para contigo. Mí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aprecio mucho y agradezco el que lo compartas con un servidor. No, gracias a ti. Que nos compartas parte de tu historia tan inspiradora para mí y estoy seguro de que este mensaje va a ser muy inspirador para muchas personas. Y te agradezco. Espero que no sea la última ocasión que conversemos, que haya muchas. Vienen muchos proyectos nuevos retos y nos vemos pronto. Sí, oye, gracias por la invitación. Saludos a Angie, dile que gracias por sus preguntas. Y la admiro mucho. Oye, mamá de 3 y qué niñazos tienen, los 3. Qué bárbaros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Sí, claro que sí. Gracias.